a las 10:30 de la noche, las 22:30, horario de España, cariños. Y estamos aquí presentes, ¿vale? También gracias a todos aquellos que me están siguiendo a través de la radio en radionuclear.es, cariño, www.radionuclear.es. Dice, Sili, es que no leo bien de aquí yo. Silrios, joyería. Silrios, joyería. A ver, Richard, entérate. Voy a coger el móvil, ¿vale? Es que no capto, cariño. Ya no veo ya. A ver, por Dios, de verdad, este móvil, sinceramente, yo lo bajo todo el volumen para que no se escuche nada y sale el audio. No entiendo. No entiendo. Es Silrios, joyería. Bendiciones hasta Uruguay. Coco, ¿cómo estás, cariño? Bendiciones. Vamos a ver. Pamela también, mi querido Richard, ¿cómo estás aquí, cariño? Con mucho estrés, pero bien, ¿vale? Richard, qué raro que no tengas estrés. Es verdad, yo siempre tengo estrés, ¿vale? A ver. Hola, Richard, ¿cómo está mi patito aquí, corazón, con calor? He puesto el aire lo que es a full potencia, pero bueno, a ver si ayuda. Vamos a ver. Que se sigan conectando, que se sigan conectando. Dice, porque es el de mi negocio. Ah, vale, es el nombre de tu negocio. Vale, cariño. Susan G, hola, lindo domingo. ¿Cómo estás, cariño? Feliz domingo también. Pamela dice, Coco, buenas tardes. Muy bien. Veo que se están conectando. Espero que también en la radio estemos lo que es en el aire. Chicos, para aquellos que a lo mejor no pueden verme por YouTube, pueden escucharme a través de la radio, ¿vale? Dice, hola a todos y a todas. Bendiciones, cariño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chu, 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 chu. A ver, por Dios. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Yo no sé qué pasa, que es por la luz, que a veces se me ve morado, se me ve blanco, se me ve muy blanco y de verdad me voy a volver loco yo con estas aplicaciones. Ya está. Como salgo, voy a salir como Goku. Dice, hi, Brandon, hi. Ay, por Dios, el niño habla solamente en inglés. Hi, hi, ¿cómo estás, Brandon? Hi, dice. No speaking Spanish, Brandon, no speaking Spanish, porque yo no hablo inglés, cariño. Me ha dicho hi. Me ha dicho hi. Muy bien, que se sigan conectando. Recuerden que el super chat está abierto. Gratis es al final, ¿vale? Luego no digan, Richard, ¿hay gratis o no hay gratis? Porque si no se van. Si están en YouTube, Coco lo va a bloquear. Coco lo va a bloquear, ¿vale? Yo se lo digo así. Si están lo que es en TikTok, pues Iyayumi, o si no, Iyayumi, claro. Y Jorgelina también puede ser que le bloquee, ¿vale? Coco y Jorgelina y Iyayumi. Vamos a ver, que se sigan conectando. Veo que todavía están de fiestas por la fiesta de San Juan. Veo esto, veo que no se conecta mucho por la fiesta de San Juan. Ya lo veo, ya lo veo. Cómo le gusta la parranda, la fiesta, les encanta esto. Pero trabajar no les gusta, ¿no? Trabajar no les gusta, pero estar de fiesta, de parranda, sí. Eso le fascina a todos. Bendiciones, Gisele, de TikTok. Caridad, bendiciones. ¿Cómo me irá en la... Cariño, no estoy respondiendo gratis todavía, ¿vale? Es al final. Es al final. Dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas voy a responder gratis. Por el momento es a partir de 100 puntos. Yo lo pongo, creo, ahí en el directo pongo con dinámica. Hay un corazoncito, cariño, un corazoncito, 100 puntos, ¿vale? Tampoco por un corazoncito no me vendo. Richard, a partir de 100 puntos, ¿vale? A partir de 100 puntos respondo, corazón. Ahí sí me pueden decir, Richard, me debe la vida, quedó 100 puntos, 50 céntimos. Pues entonces ahí sí me exigen, ¿vale? Si no, no. Dice Carlos Larian, bendiciones, Carlos. Mónica, bendiciones, cariño. Se están conectando ya. Dice, tú me haces escucharte. Tú me haces escucharte. Te gustaría escucharme seguro, ¿no? Porque no entiendo. Dice, tú me haces el escucharte. No entiendo. Seguro que te da alegría escucharme. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. Dice Richard, yo solo bloqueo a los que hacen SPAC pidiendo preguntas gratis al comienzo del chat y sin saludar. Como tiene que ser, Coco. Ya eres, prácticamente has aprendido ya. ¿De quién has aprendido, Coco? Del mejor, Richard, del mejor. Ya has aprendido de mí, Coco. Ya estás malísima. Estás malísima. Dice, tú me haces el
Gisele, ¿yo qué te hago, Gisele? Tú me haces él, dice. ¿Qué te hago yo, corazón? Tú me haces él, me ha dicho. No sé qué lo hago yo. De ti, ¿de quién más? Dice, cariño, estás víbora, estás cascabel y me encanta tu veneno, Coco, me encanta. Dice, estoy siempre al pendiente de tus videos, muchas gracias. Gracias, Ibe. Gracias, corazón. Tú me haces el día escuchándote. Vale, ahora sí es que Gisela, sinceramente, yo estaba pensando otra cosa ya. Yo estaba pensando otra cosa. Por si acaso los corazoncitos son gratis, ¿vale? TikTokeros no los cobran los corazoncitos. Pueden enviar muchos corazoncitos para que TikTok promocione lo que es mi canal en TikTok. Hasta para eso sois tacaños o qué les está pasando. Velas negras lo voy a poner a todos de TikTok. A todos. Vamos a continuar. A ver. Dice, desde Tucson. ¿Dónde queda Tucson? Yo no conozco, pero dice AC, Arizona debe ser, ¿no? Dice, desde Ecuador, Raquel Tenorio, bendiciones, cariño. Pues me hace reír que no sé si no le escribo. Dice, ay, bueno, cariño, ¿estás emocionado entonces? Se ha emocionado la niña, Giselle se ha emocionado. Se ha puesto nerviosa, no puede teclear, se ha puesto nerviosa. Dice, vamos a ver que se sigan conectando. Richard, ya comienzas con el veneno. Claro, cariño, como dicen esa frase, el que no llora no mama, corazón. El que no llora no mama, ¿vale? Y para que me hagan donaciones yo tengo que pitear, porque si no, los veo tacaños, los veo tacaños. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, cariño, que se sigan conectando. Yo voy a seguir soltando veneno. Esa es mi esencia, cariño. Es prácticamente mi energía, ser venenoso. Esa es mi energía, ser venenoso, ¿vale? Vamos a ver que se sigan. Pasen la voz, compartan. Hay otro corazoncito más de Erika, cariño. Envíame 99 más y te respondo. Te faltan 99 corazoncitos. A ver, no me envió 3. Te faltan 97 corazoncitos, cariño. Yo te respondo, ¿vale? 97 corazoncitos te falta. A partir de 100 puntos. Hoy lo noto frío. ¿Qué pensarán? Richard se va a aburrir, va a tener que responder gratis. No, guapos, no. Me van a tener que soltar sí o sí. Todavía te falta, corazón. Ya veo que has enviado 4. Te falta 96 corazoncitos. Envía una gorra, una gafa, cariño, para responderte ya. Vamos a ver. Dice Mónica, canta Richard. Cariño, si quieres que cante 100 euros, yo te canto y te bailo. Yo te canto y te bailo, corazón. De verdad, sinceramente, encima quieren que cante y gratis. Y gratis. Vamos a ver, dice, le dio un like. ¿Están compartiendo el live? No, no están compartiendo el live. Le ha dado un me gusta en el live. Vamos a ver. Que se sigan conectando, ¿vale? TikTokeros también, no se queden atrás. No se queden atrás. Corazoncito, corazoncito, corazoncito. Compartan, compartan, corazoncito. Compartan, corazoncito. En YouTube también hay corazoncitos. Hay una aplicación que ahora le han puesto lo que es corazoncitos. Pero me gusta más las donaciones, les soy sincero. Una rosquilla de Erika. Sigue, cariño, te falta 3 rosquillas más. A partir de 100 puntos es una respuesta rápida. Mina de oro, te doy más información. Si me das lo que es el TikTok University, estoy contigo 10 minutos. A ver si algún día me lo dan el TikTok University, que dice. Richard, no seas así, cántanos, dice. Ay, cariño, pero ¿qué te voy a cantar? La loca. La loca te voy a cantar, la del muelle de San Blas. La loca, la del muelle de San Blas. Vamos a ver que sigan conectándose, que sigan conectándose. A ver si algún día el super chat se hace viral, yo qué sé, que sí están conectados, vamos a poner 500 en línea. Sería perfecto, ¿vale? Tanto en TikTok como en YouTube también. Kiara Martínez, ¿cómo estás, corazón? Aquí, Kiara Martínez, esperando tu donación. Saludos hasta Panamá. Anek Ramos, bendiciones, cariño. Vamos a ver que se sigan conectando. Y ya Yumi se conectó, por Dios. José Luis el Mago, hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Hola, hola, ¿cómo? No, pero no sé qué significa, corazón. Hola, ¿cómo? Me dice. Ay, por Dios, cariño. Vamos a ver, muy bien Iyayumi, ya está poniendo las dinámicas como tiene que ser Iyayumi, muy bien corazón. Coral, pistolas también, a ver si me regalan lo que es el TikToker University. Iyayumi, por favor, incentiva para que me regalen esto.
Dice, saludos Richard de Venezuela, bendiciones, cariño. Richard, no cantamos el loco para no, cantamos el loco para el estrés. Ah, vale, vale, dice. Ah, hola, ¿cómo? Y abajo está, ¿cómo estás? Bien, José Luis el Mago, bien, porque me ha puesto primero, hola, ¿cómo? Y luego me ha puesto estás. Entonces, hola, ¿cómo estás? YouTubers, veo que son 25 conectados y solamente hay 8 me gusta. ¿Qué pasa? Le pesa el dedo, pero gratis si quieren, ¿no? Gratis si quieren, seguro. Es que de verdad, sinceramente, ya parecen TikTokeros ya. Al final se van a pasar a TikTok todos. Es esto. A ver, de una vez, más like, más like. Y no me ponen ninguno, ninguno me ponen. Oye, de verdad, TikTok, lo tuyo es una epidemia. Lo tuyo es una epidemia. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tienes razón, Coco, tienes razón. Pero si no hacen donaciones, corazón, no va a haber gratis. Así que nos miraremos las caras aquí todo el día. Nos miraremos las caras. Carmen, ¿cómo estás, cariño? ¿Qué me cuentas de tu libra? ¿Qué me cuentas, corazón? Dice, vamos al final del... no sé qué me dice Yayumi, no sé qué me dice. Corazoncitos también lo que es en TikTok para que lo pueda invitar a los demás. Corazoncito. Dice, no dan ni like. No, tiene razón, Coco. Ni like dan. Ni like, sinceramente. Pero luego cuando quieren gratis, ahí sí. Me bombardean, me llega como 1000 mensajes. Como 1000 mensajes. Dice, árale, hola Richard, hola cariño. Y ve, Arbizu, yo fui la segunda que te puse like. Gracias, Ibe. Gracias, cariño. Gracias, ha sido la segunda, me dice. Gracias, corazón. Vamos a ver, que se sigan conectando, ¿vale? Que se sigan conectando. Dice, ¿todo bien y tú? Bien, corazón, aquí. Bien, estable, ¿vale? Tranquilo. Con mis cosas, pero bien. Estoy bien, corazón. Mientras haya salud y vida, ya está, lo más importante. Dice, él ha enviado como 1000 corazones. Enviado, sigue enviando corazón. El corazón es gratis, ¿vale? Sigue enviando. Que llega al 1.000.000 de corazones. Yo sí puse like. Gracias, corazón. Tenía mucho tiempo que no miraba tu live. Gracias, cariño. Bueno, pues ya estás aquí otra vez, ¿vale? Dice, feliz domingo, fueron a misa. Ay, por Dios, Coco, vaya pregunta que haces, Coco. Por Dios, si me lo preguntas a mí, no. Yo no voy a misa desde que tenía cuánto. A ver. Hoy no sé si tenía 11 años o 12 años, creo. Yo no voy a misa, le soy sincero. Si yo entro lo que es a una iglesia, me prendo, cariño. Es esto, como el anticristo. Me prendo. Yo no voy a misa, le soy sincero, ¿vale? No soy partidario de ir a misa. Yo prefiero en mi casa, rezo a Dios, pido a Dios, pero yo no voy a misa, ¿vale? Respeto, pero no voy yo. La verdad que te extrañé, Richard. Ay, cariño, gracias. Es la primera vez que logro un live tuyo. Gracias, Ané. Dice, Richard, tu lectura de Virgo estuvo buena, ya te compartí. Gracias, Iri. La verdad que te extrañé, Richard. Gracias, Arale, corazón. Muchísimas gracias. Dice, vamos chicos, pongan los likes. Querido, el 1-11, ¿qué hay para mí? Ay, de verdad, la niña recién entra, ya quiere gratis. Seguro que ni like me ha puesto. Guapa. Gratis es al final. Gratis es al final, Rosana. Bendiciones. Ya está pidiendo gratis. Ya ten cuidado que Coco te bloquea. Ten cuidado que Coco te bloquea. Ten cuidado que Coco te bloquea, cariño. ¿Cómo está tu mamá y tu hermana? Mi hermana bien, la que está delicada ahora es mi mamá porque la han operado y ha tenido lo que es una operación un poco complicado, pero bueno, ya salió y entonces está lo que es en la clínica y lo que parecía que solamente iba a ser un par de días, pues se ha alargado, ¿vale? Y ustedes saben que eso es gasto. A ver si así de repente me dan algo siquiera para dar a mi madre. Desde Richard y los bisontes. Cariño, los bisontes mañana, que ya le he entregado lo que es lectura bonus, pero mañana voy a hacer lectura bonus ya para muchos, que entrego más o menos 6 videos, cariño. Muy bien. Mi primera donación, corazón, de YouTube, cariño. Dice, Alfi, no me nombras. No entiendo. Alfi, no entiendo qué dice. Hola, Richard, corazón bello. Nancy Vargas, ¿cómo estás, corazón? Carmen dice, cariño, ¿cómo se ve la energía en mi trabajo? Soy Tauro. Yo no soporto las pájaras de Sagitario y Capricornio. Serpientes esas mujeres. Espero que se vayan. Vamos a ver. ¿Cómo están las energías para Carmen del signo Tauro? Se ve que no soporta las pájaras, ¿vale? ¿Cómo están las energías para
Carmen del signo Tauro en su trabajo. Carmen del signo Tauro, ¿cómo están las energías en su trabajo? ¿Vale? Tenemos lo que es la carta del Papa, cariño. No te preocupes que el trabajo está lo que es a tu favor o simplemente tus jefes están lo que es a tu favor, ¿vale? La carta del Papa me dice estabilidad, tranquilidad, aunque existan esas pájaras, pero me están diciendo tranquilidad. Vamos a continuar. Estabilidad, ¿vale? Si tú me dices, Richard, ¿me van a echar? No, no veo eso, corazón. Vamos a ver qué más me dice. El trabajo. Carmen del signo Tauro, el trabajo. La carta de la estrella, la carta del emperador, la carta del mago, la carta del diablo y la carta de la sacerdotisa. Yo veo, corazón, que aunque tengas obstáculos, bloqueos, no pueden, ¿vale? Al menos en este año no pueden. Lo que sí me dice que en el otro año posiblemente vas a tener algún tipo de problema o de complicación relacionado con el trabajo. Pero cierras con la carta de la sacerdotisa que me está diciendo, cariño, aunque este problema o esta complicación se presente, tú lo vas a resolver, mi querida Carmen del signo Tauro. Entonces, cariño, hazte lo que es la vista gorda, el oído sordo, cariño. Si estas pajarracas, ¿no? Te están fastidiando, tú simplemente ignóralos, ¿vale, corazón? Solamente ignóralos. Ay, por Dios, otra donación, Carmen. Yo, Tauro, el Libra. ¿Qué se ve para nosotros en estos días? Mensaje del oráculo primero. Carmen del signo Tauro y su Libra. Carmen del signo Tauro y su Libra. Carmen del signo Tauro y su Libra. ¿Qué se ve en esta semana las energías para Carmen del signo Tauro y su Libra? Vamos a ver, corazón. Gracias por la donación, cariño. Dice, los ciclos, corazón, los ciclos. Siento que vas a continuar en el mismo ritmo, ¿vale? No veo un cambio, no. Simplemente que vas a estar haciendo cosas, vamos a poner acercamiento, la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una carta buena, no es una carta negativa. Vas a continuar estable como estás actualmente. El número 25 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Vamos a ver qué me dice el tarot. Carmen. Carmen del signo Tauro, $10, cariño, aprendan. Carmen del signo Tauro. Carmen del signo Tauro pregunta cómo van a estar las energías con su Libra. Carmen del signo Tauro pregunta cómo van a estar las energías con su Libra. La carta del Papa, cariño. Al menos en esta semana lo noto cariñoso. Noto que la energía entre vosotros dos va a estar tranquilo, estable. No veo ningún cambio, ¿no? La carta del mago, la carta de la estrella, la carta de la sacerdotisa, la carta de colgado, la carta de la emperatriz. Hay una persona mayor, hay una mujer que es mayor de 30 años que a lo mejor de repente está detrás de Libra. No sé si lo conoces o simplemente te están diciendo que en esta semana puede ser que una mujer mayor de 30 años está como detrás de Libra. Puede ser su madre, ¿por qué no? También porque me dicen mayor de 30 años. Pero sin embargo, yo veo, corazón, que Libra está detrás de ti, ¿vale? Entonces, no veo nada negativo, cariño. Simplemente veo que a lo mejor puede ser que una mujer mayor de 30 años posiblemente quiere llegar lo que es a la vida de Libra, conversar con Libra. No digo que sea amante, simplemente pues como que quiere que Libra lo haga caso o lo preste lo que es atención, pero veo que Libra te presta atención más a ti. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querida Carmen y Libra. La carta del loco, cariño. Vive las cosas sin preocupación, me están diciendo, ¿vale? Vive las cosas sin preocupación, me dicen esto. Con inocencia, cariño, porque la carta del loco es una carta de inocencia. Ella viene de Argentina, no la vemos más de un año. Ah, vas a tener visita entonces, mi querida Carmen. Porque me salió esa mujer. A ver, Carmen, quiero chisme, cariño, quiero chisme. Kiara, gracias por la donación, cariño, $10. Sí, la mamá de él. Ay, por Dios, no puede ser que sea tan certero, por Dios. Soy brujo, soy brujo. ¿Ves que te decía? Hay una persona que viene, que puede ser su madre también, mayor de 30 años, que quiere la atención de él, ¿vale? Pero yo veo que Libra está detrás de ti también. Entonces no es una amenaza, cariño.
No es una amenaza. ¡Ay, por Dios! Me siento privilegiado, ¿vale? Vamos a continuar. Voy a apuntar porque ya las cosas se están poniendo candela, candela. Los tiktokeros, como ve que no lo respondo gratis, se han ido todos, cariño. De verdad, sinceramente. Kiara Martínez dice, soy cáncer, muy bien. ¿Cómo miré mi trabajo? Tema, trabajo. Dice, y mi tortuga, ay por Dios, y Géminis, tuvo mala experiencia anterior en el amor, ¿lo engañaron? Ay por Dios, eso ya me confundió. Tuvo mala experiencia en el amor, dice, ¿lo engañaron? Vamos a ver. Y por eso actúa de una forma como distante, y por eso actúa distante. Podría ser, ¿vale? Vamos a ver. Nancy Vargas dice, soy Sagitario, ¿vale? ¿Qué me dicen mis guías en esta semana? Principio de julio. Guías en esta semana. Vamos a ver, julio. Perfecto, cariño. Voy a continuar respondiendo, ¿vale? Vamos a ver. Kiara Martínez me dice, soy cáncer, ¿cómo mira lo que es en el trabajo? Que Dios universo me ayude. Kiara Martínez del signo cáncer. Kiara Martínez del signo cáncer pregunta. Kiara Martínez del signo cáncer pregunta, ¿cómo le irá en el trabajo en esta semana? Kiara Martínez del signo cáncer pregunta, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para Kiara Martínez del signo cáncer. ¿Cómo le irá en su trabajo en esta semana? Vamos a ver, corazón, la carta de la justicia, la carta del diablo, la carta de la templanza, la carta del loco, la carta del emperador. Vale. Puede ser que en esta semana, cariño, tengas que hablar algo relacionado con el trabajo, ¿vale? Puede ser que también está relacionado con contratos, documentos, o simplemente tú tienes que solucionar algo relacionado con documentos o trámites legales. O si tú me dices, Richard, no tengo trabajo, quiero firmar lo que es un contrato, sale lo que es la carta del diablo, ¿vale? La carta del diablo me está diciendo que tienes que estar como muy al oro, muy observadora cuando vas a firmar algún tipo de documento o trámite legal, ¿vale? Kiara, ¿tienes trabajo o no? A ver. Mi querida Kiara, ¿tienes trabajo o no? Vamos a ver qué me dicen. Sí, estoy esperando mi perdón de inmigración. Vale, perfecto. Entonces debe ser esto. Porque me sale la carta de la justicia y la carta del diablo. Posiblemente tienes que aclarar algo, cariño, porque la carta del diablo está mirando lo que es a la carta de la justicia. Tiene lo que es la carta de la templanza que está mirando esto, ¿vale? Entonces nos dicen, aunque al principio el panorama no pinte bien, nos están diciendo que luego las energías van a estar lo que es a tu favor, ¿vale? Entonces tiene solución esta situación, tiene solución. La carta del loco y la carta del emperador me están diciendo que en el futuro vas a empezar algo nuevo, pero que también tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo, ¿vale? En el futuro vas a empezar algo nuevo. Entonces, me dicen lo que es en la parte laboral, en la parte de documentos, trámites legales, cariño, vigila muy bien o simplemente tienes que estar todo en orden antes de presentar lo que es un documento, trámite legal, etcétera, etcétera. Veo que en el futuro vas a empezar un proyecto nuevo, pero vas a tener que dedicar mucho tiempo. Mensaje del oráculo. Vamos a ver, corazón, ¿qué nos dice? Mensaje del oráculo. Mensaje del oráculo, mensaje del oráculo. Estoy respondiendo con dinámica, ¿vale? A partir de 100 puntos respondo, respuesta rápida. Y si quiere más información, tiene que ser de mina de oro para arriba, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Mensaje del oráculo para Kiara. En el trabajo, el jam. Vas a empezar otra vez, vas a tener una oportunidad, cariño. Te viene una oportunidad en el trabajo, documentos, trámites legales, etcétera, etcétera. La otra pregunta es, dice, la tortuga de Géminis tuvo mala experiencia anterior, lo que es en el amor, lo engañaron. Kiara Martínez del signo Cáncer pregunta si su Géminis en la relación pasada tuvo lo que es una mala experiencia. Vamos a ver. La tortuga de Géminis en sus relaciones pasadas lo han engañado. A ver, corazón. La carta de la emperatriz, la carta del ermitaño, la carta de la estrella, la carta de la fuerza, la carta de la sacerdotisa. Sí, lo han engañado, ¿vale? Y veo que esta situación todavía no la arranca de su corazón,
Veo que todavía recuerda esto. Sí, en cuestión de respuesta me dicen que sí, cariño. Y quizá de repente por eso es que va lento, porque tenemos la carta de la estrella y la carta de la fuerza, que esta persona va lenta, pero sí lo han engañado, corazón. Dice, a ver, yo voy a preguntar qué está pensando en estos momentos Géminis, ¿vale? ¿Cuál es la energía de Géminis actualmente? Pregunta Kiara Martínez del signo Cáncer. La carta del mundo, cariño. La carta del mundo nos están diciendo, corazón, que le gustaría posiblemente pasar página, pero todavía cuesta cerrar este ciclo. Yo creo que esta persona a partir del mes de Virgo, corazón, es que sus energías se van a poner en orden o simplemente va a tomar lo que es una decisión de acercamiento o de alejarse. Pero siento que es en el mes de Virgo, cariño, septiembre. En el mes de septiembre, ¿vale? Quiere aclarar todo. Lo sabía, por eso él es así, Richard. Vale, cariño, pero te está haciendo pagar a ti. Yo creo que eso tú no te mereces, ¿no? Pienso yo. Entonces, sus traumas, que los solucione con la persona que lo ha hecho daño, no contigo. Pero bueno, si tú de repente te sientes, yo qué sé, cariño, Andrómeda, sacrificada ahí por tu pueblo, por tu hombre, pues entonces te tendrán que encadenar hasta que venga el cracker y te coma, cariño, ¿vale? Pienso yo. Ay, Richard, soy Andrómeda, me voy a sacrificar por mi hombre. Voy a esperar ahí 20 años. Ay, por Dios, cariño, al final se va a llenar de tela de araña eso. Sí, sí, se va a llenar de tela de araña, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Bendiciones, Kiara. A ver, Nancy Vargas dice, Sagitario, ¿qué me dicen mis guías en esta semana? Principio de julio. Mensaje del oráculo. Vamos a ver, Nancy Vargas de Sagitario. Nancy Vargas de Sagitario pregunta, ¿qué le dicen sus guías en esta semana? Nancy Vargas de Sagitario pregunta, ¿qué le dicen sus guías en principio de julio? Perdón. Nancy Vargas de Sagitario pregunta, energías en principio de julio. Primero el oráculo, luego las cartas, ¿vale? Me dicen, rectificar y perdonar. O tú tienes que perdonar algo, cariño, o simplemente viene una persona a tu vida que te pide perdón o quiere hablar contigo, ¿vale? Siento lo que es el hilo de la vida aquí. Aquí está lo que es el hilo de la vida, corazón. Siento que hay una persona que quiere llegar lo que es a tu vida en ese mes de julio, cariño. O tienes que perdonar. Vamos a suponer, mi querida Nancy Vargas, que una persona se pone en contacto contigo, una persona con la cual de repente vosotros han estado distanciados y esta persona te dice, escúchame o perdóname. Entonces, creo que en el mes de julio, cariño, es un mes de perdonar, de olvidar, de pasar página. Vamos a continuar. Antonieta, ¿cómo estás, cariño? Bendiciones. TikTokeros, no sean tacaños, es con dinámica. A partir de 100 puntos respondo. No voy a responder gratis después de 2 horas, ¿vale? Richard, pues entonces me voy. Váyanse, tampoco les voy a responder. Tampoco les voy a responder. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, Nancy Vargas, ¿ves cómo aprenden? Aprenden rápido. Gwendolyn Vargas, lo apunto aquí. Gwendoline Vargas, espera que todavía estoy con Nancy, ¿vale? Ay, se apellidan igual, no será la misma. Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dice? Nancy Vargas, Sagitario, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Nancy. La carta de la justicia, cariño. Siento que es un mes de karma. Mira, es un mes también de tomar lo que es una decisión. Es un mes de poner todo en orden, cariño. ¿Vale? Porque me sale lo que es la carta de la justicia. Tienes que empezar a poner todo en orden, tomar decisiones, buscar el equilibrio, me dicen. El karma, cariño, el karma ronda. Vamos a ver, el karma ronda. Vamos a ver qué más me dice Nancy Vargas de Sagitario, Nancy Vargas de Sagitario, ¿qué más me dice? Vamos a ver. La carta del mundo, la carta de la templanza. Es un mes que tienes que cerrar ciclos, es un mes, cariño, que tienes que poner todo en orden. Necesitas buscar la paz y la armonía en este mes de julio. Siento que hay una persona que quiere tu perdón. La carta de la rueda, la carta del loco y la carta del diablo, cariño.
Es muy importante también, mi querida Nancy Vargas, que continúes con tu vida sin resentimiento, sin estar pensando cosas negativas. Porque si tú no cierras ciclos, si tú no perdonas, tenlo por seguro que tu futuro, cariño, no va a ser bueno, porque cierras con la carta del loco y la carta del diablo. También me están diciendo, tienes que actuar de una forma madura en este mes de julio. No actúes por impulso, no actúes por ira, ¿vale? Bendiciones, cariño. Antonieta, gracias, corazón, $20. Gracias, cariño. Te voy a apuntar aquí. Vamos a ver. Y por favor, Gwendolyn Vargas de TikTok, ponme tu pregunta y tu signo. Antonieta M dice, ¿qué tiene Leo? ¿Qué tiene Leo? Pregunta en su cabeza. Ay, cariño, tiene la masa, tienes eso, cariño, tienes eso. O su corazón, dice, respecto a mí. Muy bien. Vamos a ver, primero Gwendolyn de TikTok, que me dio lo que es un confeti. Tu pregunta y tu signo, Gwendolyn de TikTok. Tu pregunta y tu signo, Gwendolyn de TikTok, ¿vale? Pregunta y signo. Soy Wendy Vargas de Libra. ¿Qué me dicen las cartas para estos últimos días del mes? Wendy Vargas del signo Libra. Wendy Vargas del signo Libra. ¿Qué le dicen sus cartas para los últimos días de este mes? Respuesta rápida. Wendy. Wendy Vargas del signo Libra. Wendy Vargas del signo Libra. ¿Qué le dicen las cartas para este mes? La carta del diablo, cariño. Me están diciendo, no gastes tu energía de una forma innecesaria. Ten cuidado con las discusiones, ten cuidado con los líos. Toda esa energía que a lo mejor de repente tú vas a desperdiciar en situaciones innecesarias, aplícalo para tu proyecto, para tu vida o para salir adelante. No vaya a ser que a lo mejor venga una persona a querer provocarte, no lo sigas el juego, ¿vale? Eso es lo que me dice. Sobre todo, cariño, me están diciendo, pon toda esa energía en tus proyectos y en tus sueños, me dicen. Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no olvido a una persona, me dicen, no pierdas tiempo y tienes que continuar con tu vida, ¿vale? En estos últimos días. Bendiciones, cariño. Deja a un lado el rencor, deja a un lado el miedo, deja a un lado las inseguridades. Muy bien. Dice, a ver, voy a apuntarlo en color rojo, Antonieta, cariño, $20, corazón. Voy a apuntar a IB, ¿vale? Ahora te respondo, Antonieta. IB Arbizu dice, Capricornio, es respuesta rápida. ¿Cuáles son las energías por el lado del amor y espiritual? Mensaje. Energías es respuesta rápida, ¿vale? Te sacaré una carta, una carta, una carta. Amor y espiritual. Espiritual. Mensaje. Muy bien. Dice Nati, respuesta rápida también. Soy Virgo y lo desbloqueé a Renato de Libra. ¿Me hablará? Ay, por Dios, cariño, sinceramente, ella no puede con su genio. Nati del signo Virgo dice, desbloqueé. Renato de Libra es el brasileño, ¿no? Ya veo ya. Quiere bailar samba, cariño. Quiere bailar samba. Ya veo ya. Desbloqueé a Renato. A Renato de Libra dice, ¿me hablará? Ay, por Dios, la niña quiere bailar samba, ¿ves? Ella quiere bailar samba, por eso que lo ha desbloqueado. Ella necesita bailar, yo qué sé, tomar la caipiriña. Necesita tomar caipiriña, de verdad. Sinceramente, cariño, qué fáciles que son por un hombre, qué fáciles que son, de verdad. Debería estar bloqueado. Pero ella dice, Richard, no, necesito mi caipiriña, necesito mi caipiriña. Ay, por Dios. ¿Cómo se nota que no pueden olvidar a un brasileño? ¿Cómo se nota, cariño? Vamos a ver. Continúo respondiendo, ¿vale? Un momento. Voy a abrir un poco aquí porque me estoy muriendo de calor. Vamos a ver. Listo. Uy, tengo otra donación. Rook, voy a apuntar. Rook dice, Rook Orellana, yo leo, Cristian de Libra, hoy me vio, ¿qué sintió? Hoy me vio, dice, hoy me vio, ¿y qué sintió? ¿Qué sintió? Dice, ¿siente lo mismo que yo? Siente
lo mismo que yo? ¿Me dirá alguna vez lo que siente? ¿Me dirá alguna vez lo que siente? Ay, por Dios, cariño, esto es como una novela turca, es como una novela turca, corazón. Llegué a TikTok, dice, ay, Kiara Martínez, ya está lo que es en TikTok. Estoy respondiendo con dinámicas, ¿vale? TikTokeros, no sean tacaños, les digo así. Porque luego decir, Richard, ¿por qué no nos respondes? Porque es con donación, les digo, ¿vale? Para que luego no existan malos entendidos. A ver, continuamos. Antonieta dice, ¿qué tiene Leo en su cabeza o su corazón con respecto a mí? Vamos a ver un mensaje del oráculo, ¿vale, Antonieta? Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para Antonieta del signo Géminis. Antonieta del signo Géminis, un mensaje del oráculo con respecto a Leo, ¿vale? Leo es Michael. La colaboración creativa, corazón. La colaboración creativa. Déjame ver, creo que tengo que apuntar algo, no. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento que esta persona como que se siente un poco desplazado o tú de repente te sientes desplazada con respecto a él. Es como que vosotros actualmente están como un poco distanciados. Antonieta, ¿qué está pasando con tu Leo, corazón? Noto como que de repente tú estás en tu mundo y esta persona también está lo que es en su mundo. Puede ser que uno de vosotros dos a lo mejor no está de acuerdo con una conversación, con las energías, etcétera, etcétera. Antonieta, ¿hay buena comunicación entre vosotros o se están alejando más y más? Porque hace una semana las cosas iban bien, pero ahora me sale este mensaje del oráculo que me dice, la colaboración creativa. Creo que soy yo. Vale. Porque mira esta carta, fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un guepardo que está lo que es en una estructura muy fija, pero aquí hay un búho. Este búho también representa la energía de una persona en la distancia y aquí está lo que es el huevo cósmico, el futuro que puede ver entre vosotros dos, ¿vale? El huevo cósmico, si se mira ahí, a ver aquí. ¿Ves? Aquí está lo que es el huevo cósmico. Entonces, cariño, siento que vosotros están como un poco en silencio, cariño, ¿vale? Él está cariñoso, ¿vale? Perfecto. Entonces eres tú, corazón. Puede ser que seas tú, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen, porque aquí me dice que entre vosotros el futuro está ahí, pero está lejos. Fíjate, este huevo representa lo que es el huevo cósmico, pero está lejos, cariño. Una persona en la distancia te mira, pero este personaje, corazón, simplemente le hace la cobra, le ignora, cariño, le voltea la cara. Le voltea la cara, cariño, ¿vale? Soy yo, es que me molesta que no comunica. Vale, corazón. Pues díselo. Oye, me gustaría que seas más expresivo, pero piensa que es alemán. Los alemanes son cabeza cuadrada. Cuando algo se lo mete en su cabecita, cariño, se cierran en su mundo. Son muy fríos, ¿vale? Ya te había dicho que los alemanes son muy fríos, cariño, en carácter. Lo que nosotros de repente lo vemos como un drama, para ellos no es drama, cariño. Para ellos no es drama. A lo mejor de repente nosotros como somos intensos, como dijo, no te piques, cariño, los latinos somos intensos, las latinas más, ¿vale? Pues cariño, a lo mejor de repente él dice, pues todo está bien, ya lo he dicho que lo quiero, ya sabe que me gusta, ¿para qué lo voy a repetir tantas veces? Porque ese es el pensamiento de un alemán. Ya sabe que lo quiero, ¿para qué se lo voy a hacer recordar tantas veces? Pero los latinos, como somos intensos y las latinas más, queremos escuchar constantemente de que esta persona pues nos ama. Y dice, luego cuando le reclamo hasta entonces, él comunica, porque cariño, piensa que es alemán. Él dice, Antonieta ya sabe que yo lo quiero. ¿Para qué lo voy a hacer recordar constantemente? Es su carácter, cariño. Son así, son fríos, son como un témpano de hielo. Porque lo necesito, porque soy intensa. Claro, cariño, porque eres latina, eres intensa. Pero él es alemán, cariño. Tiene otro carácter. Lo que tú ves como un drama, para él no es un drama. Para él no es un drama. No hay un problema para él en estos momentos. Aquí tú lo sientes el problema porque tú eres intensa, ¿vale? Por eso. Ay, por Dios. Tú lo sientes porque eres intensa, cariño. Pero bueno, yo te entiendo, ¿vale? Yo entiendo tu intensidad. ¿Voy a tomar agua?
Yo entiendo tu intensidad. Vamos a continuar. A ver, ¿qué está pasando por la cabecita de Michael del signo Leo? Yo me siento que estoy en el... Claro, corazón. Por eso, si tú de repente te adaptaras a su carácter, tenlo por seguro que no te afectaría tanto, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué somos así? Dice. No, eso es en el carácter ya. Así somos los latinos, cariño. Así somos los latinos. Si no hay drama, no hay vida. Si no hay drama, no hay vida. Es como mi familia en Perú. Si no hay drama, no hay vida, corazón. Vamos a ver. Uy, $20, cariño. Me viene bien para pagar la clínica de mi mamá. De verdad, lo que estoy gastando, chicos. Lo que estoy gastando. Estaba un poco, le soy sincero, un poco renegando. No por mi mamá, ¿vale? Sino porque tengo más familia, pero sin embargo, pues no hacen nada. Richard, soy Capricornio, dice. ¿Qué dicen las cartas en el amor con Géminis? ¿Qué dicen las cartas, dice, en el amor con Géminis? También, ¿qué me dicen mis guías de mi prima que tenemos 3 años que no la miro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis guías? Dice, de mi prima. Dice, 3 años que no la veo. Muy bien, corazón. Gracias, cariño. Gracias. Que lleguen $20, así de golpe. Vamos a ver, Antonieta. Otra pregunta. Trabajo. Dice, en el trabajo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Mi compañera de trabajo, dice, de trabajo. También es Géminis, cariño, que hacen dos víboras juntas. Ay, por Dios. Dice Géminis, también me dejará en paz. Ay, por Dios, cariño, ya lo veo enroscándose, dos víboras ahí, corazón, cuánto veneno. Es como mi anillo, mira, es como mi anillo, una cascabel. Por Dios. Ay, qué miedo que me dan, me deja en paz, dice. ¿Qué hacen dos víboras juntas, cariño? ¿Qué hacen dos víboras juntas? Me envidia, claro, porque las dos quieren ser reinas. Las dos quieren ser reinas, por eso que te envidia, cariño. Vamos a continuar con Antonieta del signo Géminis. Antonieta del signo Géminis pregunta, pitones, peor que pitones, cariño, son anacondas, se lo comen a un hombre entero, son anacondas, cariño, y de la selva, del Amazonas. Yo ya tenía mi reinado en el trabajo, pero cariño, te has topado con otra víbora, es así, no pueden estar juntas, no pueden estar juntas. Ah, son de las mías, dice, sí, Derlis, esas son pitones, ¿vale? Ay, por Dios, que hacen dos cascabeles juntas, cariño, ¿qué hacen? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Antonieta, ¿cómo está su Michael del signo Leo? Antonieta, ¿cómo está su Michael del signo Leo? ¿Qué hay en su cabecita loca? Pregunta. Antonieta del signo Géminis, ¿qué siente, qué piensa sobre Antonieta, mi intensa? La carta de colgado, cariño, se da cuenta que algo no va bien entre vosotros. Está un poco nervioso también. Tenemos la carta del colgado, cariño. Como que su cabecita, aunque tú en este momento me dices, Richard, ¿qué piensa? Pues Mike del signo Leo también está pensando lo mismo. ¿Qué piensa Antonieta de mí? ¿Qué siente Antonieta de mí? Etcétera, etcétera. Lo que a ti te está pasando, también lo está pasando lo que es a Michael del signo Leo, corazón. Está nervioso, mira. Está nervioso, piensa que a lo mejor de repente el problema eres tú, piensa que a lo mejor de repente tú le estás ocultando algo, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. La carta del ermitaño, la carta de la justicia, la carta del papa, la carta de la rueda, la carta de los enamorados. ¿Sabes qué piensa tu Michael, corazón? Piensa que tú de repente lo estás ocultando algo. Con esto no te digo, Antonieta, que vayas y se lo digas directamente. No, simplemente está en su cabecita loca, ¿vale? Pero piensa esto, Antonieta. Está pensando esto, ¿vale? Sí, sí, está un poco nervioso, pero los sentimientos continúan en el mismo nivel, ¿vale? No ha dejado de amarte, no ha dejado de sentir lo que siente por ti, pero veo que Michael del signo Leo corazón no es tonto. Su intuición le está diciendo algo o simplemente pues es perro viejo. Es perro viejo corazón. Vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. TikTokeros, estoy respondiendo con dinámica porque me están enviando mensajes
Luego dicen que los ignoro. Vamos a ver. Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis, la energía de Maike del signo Leo hacia ella. Antonieta del signo Géminis, la energía de Maike del signo Leo hacia ella. La carta de loco, cariño. Si tú me dices, Richard, ¿será que esta persona en este momento me odia? No, no te odia, corazón. Simplemente que está actuando posiblemente como algo infantil, pero tampoco quiere terminar contigo, no. Simplemente está dejando que las cosas sigan avanzando, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta de loco. No, no lo ve como un drama, no lo ve como un drama. La carta de loco es una carta de inocencia también. Como diciendo, bueno, si Antonieta me oculta algo, mientras que esté conmigo, pues no me afecta. Es así, ¿vale? Es práctico, cariño. Veo que es muy práctico, como buen alemán, ¿vale? Es práctico. Sí, ese es el perro viejo y dice que me siente. Sí, es perro viejo y dice que, claro, cariño, ¿tú qué piensas? ¿Que te has metido yo qué sé, cariño? Es alemán, piensa que es alemán. Es un Bosch, es un Bosch. Es un Bosch, corazón. Pero él no lo toma como un drama, ¿vale? Simplemente dice, hay un problema, ya se va a solucionar, las cosas van a cambiar y ya está. Mientras que tú estés para él, pues no le afecta mucho, ¿vale? Es esto. No es intenso como nosotros, cariño, no es intenso. Vamos a continuar, corazón. Entonces, no lo tomes tan a pecho las cosas. Te recomiendo que continúes con la comunicación, con el contacto. Te recomiendo que continúes con el mismo ritmo, corazón. No lo estropees, no lo reclames, no lo mires mal. Continúa con el trato. Es esto, ¿vale? Él sabe lo que hay, pero él dice, si Antonieta está por mí, ¿para qué me voy a complicar la vida? Bendiciones, cariño. Vamos a ver. Y B. Dice, soy Capricornio. ¿Cuáles son las energías por el lado del amor y espiritual? Vamos a ver un mensaje del oráculo. Y B. Y B de Capricornio, un mensaje del oráculo por el lado espiritual y en el amor. Y B. Y B de Capricornio, mensaje del oráculo. Y B de Capricornio, mensaje del oráculo. Dice, entre dos mundos, cariño. Siento, mi querida Ibe, el número 3 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, ¿vale? ¿Sabes qué siento, Ibe? Siento que todavía te falta soltar una energía. No digo que tú estés continuando con tu vida, tú estás mirando para adelante. A lo mejor de repente has empezado una relación, una historia, o estás de repente lo que es en una historia, pero sin embargo todavía parte de tu corazón, parte de tu pensamiento está con una persona del pasado. Entonces, tienes que pasar página o simplemente cierra ese ciclo ya. El pasado tiene que quedar atrás, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo decir lo que es en la parte espiritual, mi querida Ibe de Capricornio, a lo mejor de repente en algún momento tú sientes que no encajas en esta tierra, te sientes como un bicho raro. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque eres un alma vieja o simplemente vienes de una reencarnación. Por eso que no concuerdas, por eso que a lo mejor de repente no te adaptas con lo que tú tienes actualmente en esta tierra. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, TikTokeros es con dinámica, ¿vale? Sin dinámica no voy a responder. La carta del mundo me dice en corazón, como carta guía, carta consejo, tienes que empezar a cerrar ciclos. Empieza a cerrar ciclos, ¿vale? Y aprovecha las oportunidades que Dios y el universo te quiere entregar en este año. Bendiciones, cariño. Vamos a ver, dice Nati del signo Virgo. Dice, soy de Virgo y lo desbloqueé a Renato de Libra. ¿Me hablará? A ver, corazón. Ella quiere caipiriña. Brasil, la, la, Brasil, cariño, por Dios, te vas a bailar la caipiriña. A ver, Nati, vamos a ver. Nati quiere tomar caipiriña. Nati del signo Virgo lo ha desbloqueado a Renato de Libra. Renato de Libra le va a hablar, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Nati del signo Virgo lo ha desbloqueado a su brasileño, Renato del signo Libra. Renato del signo Libra lo va a buscar
No, no te va a buscar por el momento, guapa. Así que yo qué sé, cariño, tendrás que irte a tomar lo que es una bebida de fresa. Es esto. Por el momento no. Por el momento no, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. La carta del Papa, la carta de la sacerdotisa, la carta de la emperatriz, la carta del mundo, la carta del carro, cariño, como buen brasileño. ¿Tú qué piensas que te va a estar esperando? Ya tiene a otra o a otro corazón, ¿vale? Ya tiene a otra persona en su vida, cariño. Pero es cierto que a lo mejor de repente, como tiene lo que es un corazón tan enorme, todavía siente algo por ti, cariño. Puede ser que te busque, sí, pero en el futuro, ¿vale? Por el momento no. Por el momento, cariño, está bailando la samba con otra o con otro, ¿vale? Está bailando la samba. Por el momento no te busca, guapa. A lo mejor de repente de aquí a 15 días o un mes o yo qué sé, a partir del otro año. Está bailando la samba con otra o con otro, cariño. Bendiciones, mi querida Nati. Muy bien. Las donaciones que no quedan ancladas, no lo tomo como donación. Lo digo para Saki 416. Saki, yo creo que ese día me hiciste lo que es una donación y no me pusiste tu mensaje, Saki. Si no me falla la memoria, ¿vale? Ponme tu pregunta, Saki. A ti sí te lo voy a responder porque la semana pasada, no, el día viernes creo que fue, ¿no? Me hiciste lo que es una donación, cariño, y no estuviste para responderte la pregunta. Ponme corazón, ¿vale? A ti sí, Saki 416. Si tienes una pregunta, ponme tu pregunta y tu signo. Saki 416, ¿vale? Dice, hola, dice, había comido al doctor brasileño. ¿Te has comido un brasileño, cariño? Seguro que te has enamorado. De verdad, puede ser que te has enamorado. Porque los brasileños, cariño, yo qué sé, son amor puro. Son amor puro, corazón. Es el clima tropical. Muy bien, vamos a continuar. Dice, Ruth Orellana pregunta, yo leo, Cristian de Libra hoy me vio, ¿qué sintió? Dice, ¿qué sintió? ¿Siente lo mismo que yo? ¿Me dirá alguna vez lo que siente? A ver, cariño, se ha puesto nerviosa. Se ha puesto nerviosa. Ruth Orellana del signo Leo pregunta si su Cristian del signo Libra, del signo Libra, que lo ha visto hoy, siente lo mismo que ella. Cristian del signo Libra siente lo mismo que Ruth del signo Leo, corazón. Parecen dos niñatos. Yo no sé cuántos años tienen, pero esto me pasaba a mí cuando yo tenía 15 años, cariño. De verdad, no maduran, no maduran. Pero bueno, así es el amor, corazón. En cuestión de respuesta me dice que sí, siente lo mismo que ti, ¿vale? Pero me están diciendo que se pone nervioso. La carta del colgado, la carta de la sacerdotisa, la carta del carro, la carta de la templanza, la carta del ermitaño, cariño. Quiere acercarse. Yo creo que esos encuentros que vosotros que se miran, ojitos, miraditas, yo creo que no es por casualidad, simplemente que esta persona también lo busca, ¿vale? A lo mejor se ha dado cuenta, mi querida Ruth Orellana, de que pues hay una atracción a través de las miradas y esta persona también busca coincidir contigo. Si tú me dices, Richard, me lo va a decir, por el momento no, ¿vale? Por el momento no, porque se pone nervioso, cariño, ¿vale? Por el momento no. Siento que esta persona también te busca. Ese encuentro no es en vano, no es por las puras, como dicen en mi querido Perú. Muy bien. Bendiciones, Ruth. A ver. A ver, por acá le ha puesto su pregunta Saki. Mi querido Richard, gracias por leerme. Quiero saber si resolverá la injusticia que se realizó con mi padre Capricornio. A ver, lo voy a apuntar, ¿vale? Se resolverá la, la injusticia que se realizó en contra de mi padre Capricornio. Capricornio dice. Y contra de mí, Géminis, y contra de mí, Géminis. Ya está, corazón, continúo, ¿vale? Está abierto lo que es el super chat, también para los tiktokeros, cariño. ¿Qué dijo Dios? Comerás con el sudor de tu frente, cariño. Todavía no es gratis. Vamos a ver qué nos dicen. Ibe, cariño. Iber Arbizu, $20, corazón, voy a tomar agua. Ibe pregunta, Richard, soy Capricornio. ¿Qué dicen las cartas en el amor con Géminis? También, ¿qué me dicen mis guías de mi prima que no tenemos 3 años que no la miro? Vamos a ver.
Un mensaje del oráculo. Y B de Capricornio. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Y B de Capricornio. Y B de Capricornio con su Géminis. Y B de Capricornio con su Géminis. Mensaje del oráculo primero, esta carta. Mira, me salió lo mismo que la lectura anterior. Entre dos mundos, cariño. Entre dos mundos. ¿Sabes qué me dan a entender, cariño? Que posiblemente o tú no estás con esta persona y si tú estás con esta persona puede ser que haya un asunto pendiente que resolver. A ver, mi querida Ibe, ¿vosotros están juntos o solamente me lo preguntas? Ibe, ¿vosotros están juntos? Vamos a ver. Ibe, ¿estás por aquí, cariño? Ibe, hello. Ibe, ¿vosotros están juntos? Ay, Antonieta, gracias, corazón, $20. Vale, si no aparece Ibe, le voy a entregar la información y ya lo verá luego, ¿vale? Porque si no, cariño, me voy a acumular de preguntas. Gracias, Antonieta, está regalona. Cáncer, ay por Dios, apareció el maniático, Dios mío, ¿qué está pasando? Cáncer apareció, te lo dije, guapa, te lo dije. Dice, pagó por encontrarme. Ay, por cariño, tienes que ir con cuidado, ve con cuidado, ve con cuidado, Antonieta, ven con cuidado. Gracias por apoyarme, corazón. Apareció, dice. Dice, pagó para encontrarme. Cariño, por Dios, ve con cuidado. ¿Qué quiere de mí? Ay, por Dios, ¿qué quiere de mí? Vamos a ver. Me llamó por video. Ay, por Dios, cariño, para que vea que es él. Para que vea que es él. Que pronto vendrá a USA, que está en divorcio. Me dijo miles de cosas. Ay, por Dios, corazón, que pronto vendrá a USA, ¿vale? Y está en divorcio. Está en divorcio. Pero ¿qué pasa? Que ese chico no puede vivir solo. Me dijo, estoy mal, dije, no sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer. Corazón, estoy mal, dice. Ay, cariño, cuando uno prácticamente ya no quiere nada en la vida, aparecen todos. Y ahora te ha aparecido todo de golpe, corazón. Todo de golpe te ha aparecido. Vamos a ver qué nos dicen las energías, ¿vale? Es lectura especial. Lo siento, Antonieta. Lo siento, corazón. Vamos a ver. Recuerda, Antonieta, que tienes que equilibrar tus energías, porque si no, cariño, te van a empezar a llegar cosas negativas. Tienes que tratar de equilibrar tu energía, Antonieta. Tienes que tratar, ¿vale? Vamos a continuar. Continúo con Ibe. Ibe no está, ¿no? Vale. Mi querida Ibe, las cartas, el oráculo, me dan a entender, o tú tienes pareja, o tu Géminis posiblemente no olvida a alguien, o tú no olvidas a alguien. Es importante soltar el pasado, es importante apostar por algo real. Real, me dicen, ¿vale? El oráculo. No está Ibe, es una pena, porque me hubiera gustado eh, interactuar. A ver, y B de Capricornio, ¿qué dicen las cartas en el amor con Géminis? Y B de Capricornio, Géminis, ¿cuál es la energía de Géminis? ¿Cuál es la energía de Géminis hacia IB de Capricornio? ¿Cuál es la energía de Géminis hacia IB de Capricornio? Vamos a ver. La carta del diablo, cariño, y ya con el oráculo no me está convenciendo esta situación. Sale Capricornio, ¿vale? Es tu signo. Y ve, cariño, es una pena que no esté Ibe. Es una pena. A mí me están dando a entender que entre Capricornio y Géminis, entre Ibe, corazón, me dan a entender como que hay algo que resolver, me dicen, ¿vale? Siento que o tú, mi querida Ibe, o posiblemente tu Géminis, sea hombre o mujer, es como si estuviera atrapado lo que es en una situación y tiene que resolver este problema, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver, es una pena que no esté Ibe, la carta de los enamorados, la carta de la fuerza, la carta de la emperatriz, la carta de la luna, la carta de la torre. No, 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 no. No, siento que o son amantes o tienen que resolver algo, ¿vale? Siento esto. Entonces, como no está mi querida Ibe,
veo que la persona de tu interés del signo Géminis Capricornio es cierto que se siente atraído o atraída por ti, corazón, pero cierras con la carta de la luna y la carta de la torre. Hay un asunto pendiente que resolver entre vosotros dos. Mientras que no resuelvan ese asunto pendiente, pues entonces el futuro no promete nada, ¿vale? El futuro es incierto entre ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Su otra pregunta es, dice, también, ¿qué me dicen mis guías de mi prima que tenemos 3 años que no la miro? Vamos a ver, ¿qué te dicen tus guías? Y ve de Capricornio con su prima que no coincide hace 3 años. Y ve de Capricornio con su prima que no coincide hace 3 años. ¿Qué me dicen las energías? Y ve de Capricornio que no coincide con su prima hace 3 años. ¿Qué le dicen las energías? Vamos a ver. La carta del emperador, cariño. La carta de la rueda. La carta de la luna. La carta del mundo. La carta del mago. La carta del carro. Siento, cariño, que tu prima ha estado pasando por problemas económicos en el pasado, ¿vale? Pero posiblemente ya se ha resolvido esta situación en su vida. La carta del mago y la carta del carro quiere volver a empezar otra vez en el futuro o posiblemente quiere tener contacto otra vez con la familia, con su entorno. Pero yo siento que en su pasado, a lo mejor de repente en esos años que vosotros no han tenido contacto, cariño, ha tenido muchos problemas económicos. Actualmente las cosas se están resolviendo en su vida, pero lo ha costado, ¿vale? Lo ha costado. Siento que hay futuro para tu prima en un futuro. Hay futuro si a lo mejor de repente tu prima que no ves hace 3 años esté buscando trabajo, proyección de vida, etcétera, etcétera. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Y B de Capricornio, carta guía, carta consejo. Y B de Capricornio en su vida. Carta guía, carta consejo para y B de Capricornio. La carta del mago me dicen, cariño, tienes el control de la situación. Recuerda que tienes poder, cariño. Recuerda que tú tienes el mando, tanto lo que es en el amor como también lo que es con tu familia o en tu trabajo de una forma general, ¿vale? Siento un Aries en tu vida. Bendiciones, cariño. Es una pena que no esté para poder interactuar. Es muy importante interactuar, chicos. Vamos a ver qué me dicen. Antonieta dice, dime en el trabajo cómo estoy. Mi compañera de trabajo es Géminis también. ¿Me dejará en paz? Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice el oráculo? Antonieta del signo Géminis pregunta. Antonieta del signo Géminis pregunta en su trabajo. Antonieta del signo Géminis pregunta en su trabajo cómo le irá. Antonieta del signo Géminis pregunta. Uy, por Dios, las cartas. Dice, el poder superior, el número 4, cariño, siento que estás protegida, ¿vale? Estás protegida. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología, pero sobre todo, cariño, me dicen, no te preocupes, actúa con inteligencia, siento que estás protegida, cariño. Estás protegida, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, su compañera de trabajo del signo Géminis lo va a dejar en paz. Su compañera de trabajo del signo Géminis lo va a dejar en paz. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Su compañera de trabajo del signo Géminis lo va a dejar en paz. A ver. La carta de la justicia, sí, cariño. Y siento que si a lo mejor de repente tu compañera de trabajo del signo Géminis se sigue portando mal contigo, a lo mejor de repente tus jefes son quienes le van a poner lo que es un alto, ¿vale? Porque me sale la carta de la justicia, cariño. La carta de la justicia también representa lo que es un orden, pero también representa lo que es karma. Si tu compañera de trabajo del signo Géminis, vuelvo a repetir, no te deja en paz, tus jefes van a hablar con ellos, con ella, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. La carta de la templanza, la carta de la rueda, la carta del mundo, la carta del carro, la carta del mago. Siento que inclusive, cariño, posiblemente tu compañera también está viendo otras oportunidades. A lo mejor de repente no se siente muy a gusto ya lo que es en ese trabajo, corazón, y posiblemente está buscando nuevas opciones, nuevas oportunidades, está enviando lo que es currículo posiblemente, y esto, corazón, pues te llega lo que es como, ¿cómo se dice esa frase? Es la sal que faltaba para el huevo, cariño. Siento que esta persona está buscando otra cosa.
Dice, no la quieren corriendo porque yo le pedí que no le hicieran. Vale, corazón, vale, vale. Ay, cariño, corazón. Pues si tiene lo que es el enemigo al lado, ¿por qué mejor déjalo que se vaya, no? Porque si no, corazón, te va a estar fastidiando lo que es tu vida. Por eso que me salía la carta del karma, que si ella no cambia, tus jefes lo van a hacer, ¿vale? Lo van a echar, corazón. Entonces no te preocupes por eso, cariño. No te preocupes porque tú tienes el control en esta situación. Bendiciones, Antonieta. A ver, quiero chisme, quiero drama, cariño. Quiero drama. A ver quién me cuenta drama. Vamos a ver. Vale. Saki 416 dice, mi querido Richard, gracias por leerme. Quiero saber si se resolverá la injusticia que se realizó en contra de mi padre Capricornio. Saki 416 del signo Géminis pregunta, ¿se va a resolver la injusticia que se ha hecho en contra de su padre del signo de Capricornio? Vamos a ver, cariño. La carta de la sacerdotisa, la carta del papa, la carta del loco, la carta de la torre, la carta del diablo. Cariño, me dice que tienes que asesorarte, ¿vale? Asesórate, corazón. Todo puede pasar, pero siento, cariño, que si tú no vas de una forma legal, posiblemente las cosas se pueden complicar. Me dicen que tienes que asesorarte, tienen que hacerlo con un abogado, tienes que buscar una persona que conozca del tema, no sé en qué tipo de problema está metido lo que es tu padre. De esta manera, cariño, puedes avanzar. Pero si no lo haces, cariño, tenemos la carta del loco, la carta de la torre y la carta del diablo. Entonces, corazón, te recomiendo que te asesores. Asesórate, cariño, ¿vale? Tienen que tener una conversación, etcétera, etcétera. Vamos a ver, me dice, y en contra de ti. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Saki, del signo Géminis. ¿Se va a resolver su problema que han hecho en contra de ella? Saki, del signo Géminis. ¿Se va a resolver su problema que han hecho en contra de ella? Vamos a ver, corazón. Me dice, va a depender de ti, cariño. ¿Sabes qué siento, mi querida Saki? Si tú quieres que tus problemas se resuelvan, vas a tener que mover fichas tú, cariño. Del cielo no se va a resolver, ¿vale? Tienes que mover fichas tú, porque me dicen las cartas, tienes que tomar esa decisión, tienes que enfrentar esta situación, mi querida Saki. Entonces, asesórate. Vamos a ver. Antonieta, corazón. Hoy ya no tengo agua, voy a servir agua. TikTokeros, estoy respondiendo con donación, ¿vale? Gratis no. Gratis no, les soy sincero. Estoy respondiendo con donación a partir de 100 puntos. A partir de 100 puntos respondo. Gratis no. Vamos a continuar. ¿Saben qué ha pasado, chicos? Es muy raro, ¿vale? Les cuento. Aquí al costado de casa hay esto es chisme sin confirmar, sin confirmar. Al costado de casa hay como un sitio donde catan vino, ¿vale? Es un chico joven, es italiano, pero desde el día amanecer viernes para sábado, su persiana lo ha dejado lo que es entreabierto y sus dos sillas que pone afuera, su cenicero, y lleva así desde el día sábado, domingo. Ya me preocupa porque digo, a lo mejor de repente yo qué sé, este chico o se ha ido de fiesta, se ha olvidado de cerrar su negocio o está dentro o le ha pasado algo, pero no sé si sería correcto tocar. Si mañana continúa así su puesto, yo creo que yo voy a ser la primera persona que voy a tocar para ver si todo marcha bien, porque desde el sábado, amanecer sábado, ya amaneció así su local que vende bebida, ¿vale? Pero hoy domingo está igual y como aquí ha sido fiesta de San Juan, yo digo, a lo mejor de repente se ha ido de fiesta y lo dejó así, pero es un negocio, no sé, muy curioso, ¿vale? Wow, Richard, eso ya es muy extraño. Es que es muy extraño. Justo hoy día salí antes de hacer lo que es el super chat a comprar verduras y lo veo, digo, uy, desde el sábado continúa así su persiana. Qué raro, está a tres cuartas partes, ¿vale? Ya afuera están sus sillas, afuera está su cenicero, todo lo que él lo monta para que haga su negocio, ¿no? Pero lleva así es muy raro, muy raro. Por eso mañana me levantaré, si continúa así, tocaré,
o llamaré a los mozos diciéndole, oye, desde el sábado lo veo así. Y es muy curioso. Y el chico es muy buena gente. Siempre que salgo me pasa la voz, todo, porque está lo que es al costado del piso. Pero es muy curioso. Es muy, muy, muy curioso. Sino que como ha sido fiesta aquí en Cataluña de San Joan, yo pienso que a lo mejor, yo qué sé, se ha ido de fiesta y pues, yo qué sé, se ha ido de fiesta tanto y se ha olvidado de cerrar el negocio. Puede ser también. Puede ser. Richard, vente de vecino mío, dice, para que me cuides de cáncer. Ay, cariño, lo pongo velas negras a cáncer yo. Velas negras lo voy a poner. Velas negras lo voy a poner. Pero cariño, es muy raro, sinceramente. Yo creo que a lo mejor se ha ido de fiesta y se ha olvidado de cerrar su negocio. Pero 2 días es muy raro, ¿vale? Desde el sábado está así. Es muy curioso. Pero bueno, si mañana continúa así, yo tocaré o llamaré a los mozos. Llamaré a los mozos y lo diré, oye, lo veo desde el sábado que su persiana está a medio abrir y afuera siguen su silla, su cenicero. Y es muy curioso porque este chico siempre cierra su negocio, pero lleva ya un par de días que está a media. A ver mañana qué pasa. Ya les contaré el chisme, chicos. Ya les contaré, ¿vale? A ver, Antonieta, no estoy respondiendo todavía gratis, ¿vale? Estoy respondiendo con donaciones. Gratis va a ser al final. Es esto, ¿vale? No estoy respondiendo todavía. ¿Qué onda si no te he hecho nada? Ay, no sé, ay, están discutiendo por mi super chat, por el live. Esto va a ser viral, tiktokeros. Se están discutiendo ahí, no sé qué pasa. Aquí se están peleando. Ya veo. ¿Qué ha pasado, cariño? Ay, me enviaron una gafa, Sirenita. Mi canal da polémica, cariño. Mi canal da polémica, Sirenita. Cariño, pásense a TikTok. Aquí hay lío. Sirenita, vamos a ver. Luego te respondo, ¿vale, Sirenita? Luego te respondo. Voy a responder lo que es Antonieta, ¿vale? Es esto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amor y paz. Amor y paz, isplau. Amor y paz, ¿vale? ¿Quién me ha enviado la Sirenita? Era, ¿no? No, Sirenita no ha sido. A ver. ¿Quién me envió las gafas? No así Sirenita. Yo de Sirenita me ha enviado solamente un punto. Andrea Evans ha sido. Sirenita, tiene que ser 100 puntos, ¿vale? Te has emocionado. Andrea Evans es. Andrea Evans, luego te respondo, ¿vale? Voy a responder lo que es a Antonieta. Jacqueline Martínez, cariño, ¿ves cómo aprenden? Vamos a ver, voy a apuntar a Jacqueline, $10. Jacqueline Martínez dice, Richard, ¿qué siente Antonio? ¿Qué siente Antonio? Dice, del signo Capricornio por mí. Soy cáncer. Muy bien, corazón. Cáncer y Capricornio. Muy bien, corazón. Lectura media especial. Continuamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se pelean? Derby, pon orden, cariño. Pon orden. Pon orden, Derlis, por Dios. Corazón, pon orden. Amor y paz, chicos. ¿Qué ha pasado en TikTok? ¿Qué ha pasado? Orden y paz, dice. Me cargan que me ataquen. Relájense, chicos. Esto es un chat de amor y paz. Ya está. No se tomen las cosas en serio. Si yo me tomara las cosas en serio de todo lo que me dicen por internet, yo qué sé, cariño, los hater me han dicho de todo menos bonito. Entonces, relax, chicos, relax, amor y paz, chicos, ¿vale? Y si no hacen amor y paz, les voy a poner velas negras a todos. Amor y paz, chicos. Al parecer alguien dijo algo a la otra persona porque preguntó algo de... Ay, por Dios, Dios mío, sinceramente, pelea de hombres. Derlis, pelea de hombres, Derlis. Pelea de machete, ¿vale? Amor y paz, chicos, amor y paz, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, Antonieta. Son los haters, dicen, son los haters. Pues yo los haters, sinceramente, yo los tomo como mi familia, los haters. A mí no me afecta, sinceramente, ¿vale? No, porque los haters cuando aparecen es por algo, porque el canal da de qué hablar, cariño. Por eso aparecen y por eso pues yo los quiero a los haters. Aparezcan haters. Cuando vosotros están lo que es en un canal, hay polémica, hay polémica.
Dice, también son fans. Claro, también son fans los haters. Son fans también. Entonces, cuando aparecen los haters, hay polémica, cariño. Yo los amo. Los amo a los haters. A ver, Antonieta. Vamos a ver para mi querida Antonieta. Gracias por los $20, cariño. Me dice, Cáncer apareció, dice pagó para encontrarme. ¿Qué quiere de mí? Cariño, entonces ha pagado lo que yo que sea, un agente privado, cariño. Es una persona muy obsesionada. Veo que no le gusta perder, Antonieta. Mensaje del oráculo. Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis. ¿Por qué Cáncer lo buscó? Antonieta del signo Géminis, ¿por qué Cáncer lo buscó? Antonieta del signo Géminis, ¿por qué Cáncer lo buscó? A ver, dice, el destino, cariño. Ay, por Dios. ¿Sabes qué siento, corazón? Siento que Cáncer cree que vosotros están hechos el uno para el otro. Siento que Cáncer cree que tú eres su media naranja, su media toronja, que no va a conocer otra persona como tu corazón, ¿vale? Lo has tocado en la llaga de su corazón, mi querida Antonieta. Me he puesto en oración y le pido a Dios que guíe por Cáncer, me desestabiliza, porque cáncer me desestabiliza. Dice, hemos estado juntos en vida pasada. Puede ser, porque me dice el destino, el hilo de la vida, ¿ves? El hilo de la vida, corazón. Puede ser que vosotros por destino se han encontrado. El hilo de la vida. Voy a preguntar, ¿vale? A ver. Antonieta del signo Géminis pregunta, con Cáncer, el psicópata lo voy a poner. ¿Están conectados con el hilo de la vida? Que me dice aquí, mira, corazón, es un sí. Es un sí, cariño, porque sale la carta de la estrella y la carta de la estrella es el hilo de la vida, cariño. Es un sí, cariño. ¿Ves? Sí, es un sí, corazón. Es un sí. A ver, por Dios, qué miedo que me da. Qué miedo que me da. Pero no te conviene, cariño. ¿Vale? No te conviene. No, no te conviene, corazón, aunque estén conectados. Vamos a ver. Me llamó por video para que vea si es él. Que pronto vendrá USA, me dijo miles de cosas. Estoy más rica. Que no sé qué hacer. A ver. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Que Dios universo me ayude. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer con Cáncer? ¿Qué debería hacer con Cáncer? Antonieta del signo Géminis pregunta, ya sabemos que tiene lo que es el hilo de la vida. Esta persona tú la has conocido, cariño, por destino. Tenían que conocerse, tenían que encontrarse, ¿vale? Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué decisión debería tomar Antonieta? Ay, por Dios, corazón, por Dios, ¿qué están pasando? Que las energías, ¿por qué me dicen esto para ti, cariño? Es que me confunde. Más, Richard, más. Me dicen, esta persona llegó a tu vida por destino y ¿sabes qué me dicen, cariño? Que vosotros tendrían que darse lo que es una oportunidad. Pero es que algo en mi intuición me dice que no lo hagas, cariño, pero las cartas me dicen que le debería dar lo que es una oportunidad. Siento que esta persona, corazón, no se va a rendir, ¿vale? No se va a rendir. Siento esto. Voy a continuar. A ver qué más me dicen. A ver. La carta de la torre, la carta del emperador, la carta de la emperatriz, la carta... Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Me vuelve a decir lo mismo, corazón. Y es verdad que se está separando, ¿vale? Porque tenemos la carta de la torre con la carta del emperador y está fuera de la lectura. La carta de la emperatriz, la carta del sol, la carta del ermitaño. No te va a soltar tan fácilmente, no te va a soltar, cariño. No quiere soltarte tan fácilmente. No quiere. Déjame poner mi cargador que me quedo sin batería. A ver, corazón. Por Dios, Antonieta, qué miedo que me da. Qué miedo que me da. Vamos a ver. Listo. A ver, mi querida Antonieta, corazón, ¿qué me quieren decir las energías para vosotros? A mí me dicen, cariño, esta persona se siente atraído, siente que tú eres la mujer perfecta en su vida. Esta persona, cariño, no quiere soltarte, no quiere soltarte. Y la carta al final sale del ermitaño, nos están diciendo que no está dispuesto a continuar su vida. Quiere estar contigo, Antonieta. Sabes que 2 veces tuve un sueño que domaba un león enorme. Ay, por Dios, cariño, te llamaré la Dominator. Te llamaré la Dominator, cariño. Es como 50 sombras de Grey.
Cariño, me están diciendo que esta persona se ha sentido hechizado por ti. No está dispuesto a dejarte pasar. Pero es que no me gusta cuando la gente es muy obsesiva, cariño. No me gusta cuando la persona tú lo dices, oye, no te quiero, ¿vale? Pero se obsesiona, se obsesiona, se obsesiona. Pero bueno, como dicen, el que la sigue la consigue, ¿no? Pero si a mí me dice una persona, no, no podemos tener lo que es una relación, yo lo acepto y yo respeto lo que me dice la otra persona y paso página. Pero esta persona no, y mira que es cáncer como yo, esta persona no va a pasar página, no quiere pasar página, no quiere dejarte, cariño, no quiere dejarte. Por Dios. Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué me dicen carta aquí a carta consejo? A ver, Jorgelina, Jorgelina, digo, ¿qué debería hacer Antonieta? Yo creo que Jorgelina me está pensando, no, me está haciendo una limpia, creo. A ver, Antonieta, Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis, ¿qué debería hacer con cáncer? A ver, se me cayó las cartas, cariño. A ver, por Dios, aquí está. ¡Uy! ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¿Qué ha pasado, cariño? La carta que ha caído es cáncer y esta carta es... ¡Ay, por Dios! La templanza. Mira, la carta que ha caído es cáncer. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, corazón. Estas personas, vosotros, o son almas o llamas, o están destinados, cariño. Mira, sale cáncer y la carta de las almas, la carta de la templanza, corazón. ¿Sabes qué me dicen las? Es que me vuelve a repetir lo mismo, pero Antonieta, yo te recomiendo que no te compliques la vida, ¿vale? Si tú quieres estar con Leo, no te compliques la vida porque al final vas a perder soga y cabra, cariño. Las energías me dicen, esta persona por destino. Es que, ¿sabes qué pasa? Que las energías están siendo muy caprichosas. Quieren que tú estés con él. Cuando es una persona, es que es muy obsesivo, da miedo, corazón. Da miedo este chico, pero quiere que esté con él. Quiere, ¿sabe? Yo lo que te diría, corazón, si puedes conversar con él, si vosotros se encuentran, como te dije lo que es en la lectura anterior, llévalo a tu terreno, cariño. Lo llevas a tu terreno, conversas, dialogas y sacas una conclusión, ¿vale? Porque me están diciendo que tienes que conversar con él, pero llévalo a tu terreno. No vayas al terreno de esta persona porque te puedes complicar, cariño. Con ese tipo de energía, no vale de que tú vayas a su terreno. Llévalo a tu terreno, cerca de casa, una cafetería, yo qué sé, ¿vale? A tu casa no lo lleves, ¿vale? A tu casa no. Ay, Richard, no, yo quiero llevarlo a mi casa. No, no. Cerca de casa, pero no a tu casa, ¿vale? En un lugar público, pero no en tu casa. Las cartas me dicen que deberías conversar con él, hablar con él o quedar con él, cariño, ¿vale? Pero no lo lleves a tu casa. Mi corazón está agitado, no puedo creerlo, corazón. Eso es lo que me dicen. Pero corazón, no te complique la vida, ¿vale? Si tú estás con Leo, no te complique la vida. Recuerda que el karma existe, cariño, ¿vale? O uno o lo otro, o uno o lo otro, ¿vale? No me diga Richard. Ay, Richard, por Dios, Richard, yo lo que quiero es comer dos. No, corazón, no eres un jeque. No eres un jeque para que tengas, yo qué sé, 2, 3, 4, 20 maridos. No, cariño, solamente uno, ¿vale? Solamente uno. Iris, ¿qué hago? Dice, cariño, por Dios, quiere venir a mi casa. No, no, a tu casa no lo lleves, Antonieta, a tu casa no lo lleves. Es que de verdad, te tiro la chancla. A tu casa no lo lleves, cariño. Queda con esta persona fuera de tu casa. No lo lleves a tu casa. No lo lleves, cariño, no. Porque es una persona que es muy obsesiva. Al conocer tu dirección, al conocer tu casa, le das prácticamente carta blanca para que esta persona esté como una cepa todo el día. Ni lo digas donde vives tampoco. Simplemente corazón queda en otro lugar, ¿vale? Que utilice sus investigadores. Yo qué sé, cariño, pero es que es muy obsesivo, muy obsesivo, muy obsesivo. Es muy obsesivo este chico. No lo lleves a tu casa, Antonieta, no lo hagas, ¿vale? Hazme caso. Yo le dije que no y que quiero con que y que ay, por Dios, no, 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 corazón, no, 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 hasta que no conozcas bien a ese hombre, cariño, que no se relacione con tu entorno, no, no, que no se te ocurra, cariño, no, 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 no y no.
No lo hagas, cariño, ¿vale? No lo hagas, corazón, no expongas a tu familia, no te expongas tú, no lo hagas, mi querida Antonieta. No lo hagas, cariño, ¿vale? Muy bien. Voy a sacarte lo que es otro mensaje del oráculo, corazón, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Vamos a ver qué nos dicen. Puedes quedar en un restaurante, en un centro comercial, donde vea más gente, donde vea más gente. No quedes en un lugar privado porque también corres riesgo tú, cariño. Tú no sabes la mentalidad de este chico, corazón. Piensa que ya te está demostrando que es una persona que quiere lograr lo que él quiere, ¿vale? Es una persona que dice, yo quiero esto, quiere lograr lo que quiere. Entonces, no te expongas, cariño. Dice, decir la verdad. Cuando tú conversas con esta persona, pues simplemente tienes que ser directa, tienes que ser clara, ¿vale? Cuando converses con esta persona, corazón. Es lo que me dice Antonieta. Bendiciones. Renata, corazón. Moneda brasileña, cariño. Moneda brasileña, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Richard? ¿Cuánto es? Déjame apuntar. Renata dice, Richard, soy de Capricornio. Muy bien. Y novia, ¿vale? Y novia de un escorpio. Novia de un escorpio, ¿vale? Novia de un escorpio. Somos de países diferentes. Muy bien. Somos de países diferentes. Diferentes. Ya intenté dejarlo, pero no sé por qué no puedo. Muy bien. Intenté dejarlo. Dejarlo y no puedo, ¿vale? Relación a distancia. Y él tampoco. Muy bien. Y él tampoco. Dice, ¿qué tenemos por vivir? ¿Qué tenemos por vivir? Dice, muy bien. ¿Qué relación tenemos? ¿Será que él me ama? ¿Él me ama? ¿Qué relación tenemos? Puede ser que te ame, cariño, pero piensa que las relaciones a distancias son un poco complicadas también, ¿vale? Entonces, al menos que tú te mudes o esta persona se mude o intenten posiblemente encontrarse, ¿no? Pero las relaciones a distancia son muy complicadas. Vamos a continuar. Muy bien. Bendiciones, Antonieta. Andrea Evans de TikTok, tu pregunta y tu signo. Andrea Evans de TikTok, tu pregunta y tu signo, cariño. Andrea de Cáncer, ¿por qué llevo 2 días soñando con mi ex, Jonathan de Leo? Dice, ¿qué aviso es? Tú tienes que ver, Andrea, qué tipo, el sueño que te representa. Si esta persona, yo que sé, está llorando, está sonriendo, cómo está vestido. Eso es importante en un sueño, ¿vale? Porque tú puedes soñar a cualquier persona, pero tienes que ver los elementos. Dependiendo de lo que tú veas los elementos del sueño, tiene un significado. Pero el que tú me digas por qué los sueños no te dice nada. Tienes que saber el significado. Qué es lo que tú ves en los sueños? Dice, ella es Cáncer y Jonathan. Jonathan de Leo. Muy bien. Vamos a ver. Me buscará. Déjame apuntar una donación. Anita. Anita M dice, Richard, quisiera saber si ves comunicación pronto. Se comunicará, se comunicará pronto. Uy, por Dios, si quiere fecha, fecha. Entre y días de Géminis y yo, Melissa, vale. Dice, entre días de Géminis y yo, Melissa, Melissa de Leo. Muy bien, vamos a continuar, corazón. A ver. Uy, tengo otra donación, Antonieta, cariño. ¿Leo está conmigo por amor o por interés? Uy, cariño, ten cuidado con lo que preguntas en el tarot. Ten cuidado con lo que preguntas en el tarot. Antonieta de Géminis. Leo, ¿está conmigo por amor o por interés? Ten cuidado con lo que preguntas, corazón, ¿vale? Puede ser una mezcla también. Bueno, voy a ver, ¿qué me dice? Andrea Evans dice, ¿por qué lo he soñado? ¿Por qué le he soñado a Jonathan de Leo? Ella es Cáncer. ¿Me buscará? Vamos a ver. Andrea Evans del signo Cáncer pregunta si Jonathan de Leo lo va a buscar.
Jonathan de Leo lo va a buscar Andrea Evans del signo Cáncer. Vamos a ver. La carta de colgado, la carta de la sacerdotisa, la carta de la rueda, la carta del papa y cierras con Cáncer. Esta persona te va a buscar. Hasta ahí estamos bien. Pero tenemos la carta de la rueda, cariño. Puede ser por un interés también. Pero si tú me dices, Richard, cuando me busque esta persona, ¿vamos a estar como la pareja feliz? Como un cuento de Disney. No, cariño, ¿vale? Esta persona te busca, va a obtener lo que está buscando de ti y luego tú vas a tomar rumbos diferentes, cariño, ¿vale? Te va a buscar, pero vosotros van a tomar rumbos diferentes. Bendiciones, corazón. Te recomiendo que no lo aceptes, ¿vale? Pero si tú me dices, Richard, me da igual, me voy a sacrificar como Andrómeda, ¿vale? Me da igual que me engañe, Richard. Me da igual que me pida dinero, pero lo quiero, Richard. Pues entonces, cariño, disfrútalo, ¿ya? Ya está. Bendiciones. Vamos a ver qué más me dicen. No te conviene, no te conviene. No seas tóxica. A ver, Mireya Salas. Quiero saber si Miguel de Capricornio, dice, Miguel de Capricornio, se enojó porque puse una foto, ay por Dios, Dios mío, yo hablando de tóxica, se enojó porque puse foto de otro chico, ay por Dios, mi tóxica y mi perfil de, ay por Dios. En mi perfil de WhatsApp, ay por Dios, cariño, no se puede ser más tóxica, cariño, no se puede ser más tóxica que tú. Pero bueno, si tu intención era que esta persona tenga celos, pues lo has logrado, cariño, ¿vale? Lo has logrado, pero no se puede ser más malvada que tú, cariño, no se puede ser más víbora. ¿Cómo se nota que sigues mi canal? ¿Cómo se nota que sigues mi canal, cariño? De aquí salen malísimas, malísimas salen de aquí. Ay, por Dios. Y todavía lo pregunta, atrevida, todavía lo pregunta. ¿Será que se ha puesto celoso? Encima de Verdia lo pregunta, va de inocente. Va de inocente, va de niñata. Jorge se ríe, Jorge Palachi se ríe. Es que de verdad, encima va de inocente. ¿Qué ha pensado, cariño? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Que prácticamente lo está restregando en su cara diciendo, mira lo que me estoy comiendo. Es que de verdad, dice, coróname. Ay, por Dios, te voy a coronar, tienes razón. ¿Dónde está? ¿Dónde está, cariño? Ay, de verdad, sinceramente. Cariño, te has ganado la corona. A ti nadie te supera. Eres la bichota, la potra, la caballota, la mami, cariño, la más malvada. Eres la más malvada, corazón. A ti nadie te supera, Mireya Sala. Eres malísima, corazón, y me encanta. Te corono, cariño, te corono. Ya está. Eres malísima, malísima. Y todavía me dice, coróname, coróname. Todavía dice, coróname, Richa, pide su corona. Ella reclama su corona. Eres como Úrsula de la Sirenita, cariño, malísima. Corona, me dice, corona. Ay, por Dios. Muy bien, coronada, ya está, estarás contenta. Hasta tu próxima maldad, ¿vale? Hasta tu próxima maldad. Ay, por Dios. Encima dice, coróname, atrevida. Atrevida eres, guapa. Vamos a continuar. A ver, ¿dónde me quedé? Jacqueline Martínez dice, a ver, ¿está bien? Sí, Andrea ya está. Jacqueline Martínez dice, hola Richard, ¿qué siente Antonio del signo Capricornio por mí? Yo soy del signo Cáncer. Mensaje del oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Jacqueline Martínez pregunta, ¿qué siente Antonio? ¿Qué siente Antonio del signo de Capricornio por ella del signo Cáncer? ¿Qué siente Antonio del signo de Capricornio por ella del signo Cáncer? A ver, corazón. Ay, cariño, cariño, por Dios, Richard. Quiere una oportunidad contigo, cariño. Tiene sentimientos por ti. Quiere una oportunidad. Qué fuerte. De verdad, cariño, sinceramente. Las malas son vosotras. Ellos no. Ellos no. Voy a apuntar. Ay, por Dios, apareció Silvia. Silvia Fátima dice. Richard, ¿qué me depara en el amor y salud? Tema salud no hablo, guapa, y tú lo sabes porque eres una seguidora número 1 aquí. De verdad, Tauro, amor.
Tema salud no hablo, corazón. Te daré una carta guía. Es que de verdad, ya pareces peruana ya. Ya pareces peruana. De un clavo quieres sacar una barreta. Es que de verdad ya pareces peruana. Seguro que tienes una amiga peruana. Seguro. ¿Qué dirán mis paisanas? A ver, dice Richard, veo mi querida Jacqueline del signo cáncer, veo que Antonio del signo de Capricornio quiere algo contigo, ¿vale? Quiere una historia contigo, cariño. Vamos a continuar. ¿Cuáles son sus sentimientos? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Cuáles son sus sentimientos? Pregunta Jacqueline Martínez del signo cáncer referente a su Capricornio. A ver, corazón, de verdad, hoy están malísimas. La carta de la emperatriz, la carta de la luna, la carta de los enamorados, la carta de la torre y la carta del diablo. Cariño, yo veo que esta persona tiene sentimientos por ti, pero tenemos la carta de la emperatriz y la carta de la luna. O esta persona te ha engañado lo que es en un pasado, o esta persona posiblemente oculta algo, pero es verdad que tiene sentimiento por ti. Pero es muy importante, me dicen, que Capricornio solucione un problema, porque tenemos la carta de la torre y tenemos lo que es Capricornio, Capricornio. A ver, mi querida Jacqueline Martínez, esta persona quiere una oportunidad contigo, pero veo que esta persona tiene que resolver algo en su vida o posiblemente puede ser que tú tienes que perdonar algo también, ¿vale? Es lo que me dicen las cartas, corazón. ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? ¿Tiene pareja? O a lo mejor de repente me dice, Richard, tengo que perdonarlo. A ver, Jacqueline, quiero chisme. Quiero chisme, corazón. ¿Algo negativo ha pasado entre vosotros dos o hay algo que resolver entre vosotros dos? Mi querida Jacqueline, a ver, cariño, porque me sale la emperatriz y la carta de la luna. Me dan a entender como si hubiera habido lo que es un engaño o tiene pareja. Jacqueline se quedó muda. Jacqueline se fue al baño. Le dije, te ama y se fue. Ya no quiero saber nada, Richard. Ya está. Solamente quiero saber eso. Bueno, Jacqueline, bendiciones, corazón. Te quería dar más información, pero ya que no estás, yo le pregunté si él había tenido algo, ¿vale? Con otra persona, ¿no? Por eso que ha habido una discusión entre vosotros. Con mi amiga y él me dijo, vale, por eso. Porque aquí yo veo como que tú te hubieras sentido traicionada, ¿ves? Es que las cartas no mienten. Las cartas no mienten, corazón. Y él te dijo que no, seguro, porque no creo que te va a decir, no, que no, pero mi amiga me dijo que sí. Ay, por Dios, cariño, como amiga, no, mejor no hablo, ¿vale? Mejor no hablo, pero corazón, cariño, no sé qué decirte, ¿vale? Siento que esta persona quiere una oportunidad contigo, pero lamentablemente es como que tú te hubieras sentido decepcionada, ¿vale? Es esto, tienen que resolver ese problema. Si tú me dices, Richard, ¿tienes sentimiento por ti? Sí, tienes sentimiento por ti, pero corazón, hay una moraleja, te lo cuento. Te voy a contar una moraleja, cariño, y esto va para todos, ¿vale? Érase una vez un pajarito que estaba volando, corazón, se dejaba llevar por el viento, ¿vale? Era como una hoja seca, pero empezó a hacer una brisa de mucho frío, cariño, mucho frío. Entonces este pajarito cayó lo que es en la tierra. Por ahí pasaba lo que es una vaca, y esa vaca, cariño, flat, soltó, ya sabes qué, calientito, calientito lo soltó, cariño. Entonces este pajarito pensaba de que esta vaca simplemente lo estaba humillando, pero no, con eso, con lo que cayó, lo calentó, cariño. Este pajarito se calentó mucho, ¿vale? Pero por ahí pasaba lo que es un gato, cariño. Entonces, este pajarito pensaba que este gato empezó como a sacar toda la parte negativa, no puedo decir esa palabra por YouTube, empezó a sacar, cariño, y el pajarito pensaba que este gato venía con intenciones de liberarlo, pero no, una vez que le separó de todo lo que había caído de la vaca, cariño, se lo metió en la boca y se lo comió. Entonces, cariño, muchas veces pensamos que a lo mejor de repente las personas que nos dicen una cosa puede ser negativo y lo tomamos para mal, ¿vale? Eso es uno. Y otro punto también, no todas las personas que vienen supuestamente a rescatarte, vienen a rescatarte, cariño. Muchas veces de repente vienen también para qué? Para hundirte más, cariño, ¿vale? Yo no sé qué tipo de relación tú tienes con tu amiga, corazón, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Si ella es una buena amiga, cuando tu cucaracho de Capricornio tuvo la intención de tener algo con tu amiga le hubiera dicho, mira tú, no,
yo no voy a tener nada contigo, aléjate, aléjate. Pero si ha pasado algo entre ellos dos, es porque tu amiga también quería que pase, cariño, ¿vale? No lo estoy justificando a tu cucaracho, no lo estoy justificando. Pero si tu amiga, cariño, ha hecho algo con este chico, entonces no tan amiga es. No lo veo tan amiga, porque ella hubiera podido frenar esto. Le hubiera dicho no, no. Entonces tu amiga te hubiera dicho a ti, mira, corazón, tu cucaracho intentó tener algo conmigo, pero yo lo rechacé. Yo lo rechacé, ¿vale? 3 semanas después de que él y yo empezamos a salir. Yo sinceramente, cariño, así como me lo estás contando, muy amiga no es, ¿vale? Porque si fuera muy amiga contigo, corazón, no hubiera aceptado la tentación, por más bueno que esté él o ella. No hubiera aceptado la tentación, ¿vale? Tú lo tomas, tú lo dejas. Bendiciones, cariño. Ya está. A ver. Ah, yo soy tu amiga y como soy tu amiga, para demostrarte que ese hombre no es para ti, me lo como, ¿vale? Y una vez que me lo como, te lo digo a qué sabe. Ay, de verdad, sinceramente, venga ya. A otro perro con ese hueso. Otra cosa que tu amiga cariño se lo quiso comer. Si fuera tu amiga, sinceramente, no hubiera tenido nada con él. ¿Vale? Es que de verdad, eso es de cajón ya, eso es de cajón. A veces van de inocentes, a veces van de inocentes. Bendiciones. A veces van de inocentes, sinceramente. Renata, a ver. Mi querida Renata dice, soy Capricornio y novia de un Escorpio. Somos de países diferentes, ya intenté dejarlo, pero no sé por qué no puedo. Y él tampoco. ¿Qué tenemos para vivir? ¿Qué relación tenemos? ¿Será que es mi alma? Voy a preguntar primero al oráculo, ¿vale? Renata tiene una historia a distancia. Renata de Capricornio y Escorpio. Renata de Capricornio y Escorpio. Es un amor a distancia. En algún momento han intentado dejarse, pero no han podido, ¿vale? Renata de Capricornio y novio de Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué me dice el oráculo? La serempidia, cariño. Veo que esta persona llegó a tu vida, corazón, para ayudarte, para rescatarte, pero lamentablemente siento que la distancia es muy fuerte. Si tú me dices, Richard, ¿tenemos algo que vivir con él? Sí, tienen algo que vivir, cariño. Esta persona no llegó a lo que es a tu vida por casualidad. Es un regalo, es una suerte, es el hilo de la vida, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Entonces, cariño, siento que hay algo que vivir con esta persona, ¿vale? Es destino, cariño. Vamos a continuar. Voy a preguntar al tarot si vosotros se han conocido por destino. Vamos a ver. Renata de Capricornio y Escorpio. ¿Se han conocido por destino? Renata de Capricornio y Escorpio. ¿Se han conocido por destino? La carta del loco, la carta de la justicia, la carta de la templanza, la carta del mundo, la carta de la rueda. Sí, se han conocido por destino, porque la carta de la justicia y la carta de la templanza, cariño, es karma, corazón. Tenemos lo que es la carta del mundo y la carta de la rueda. Veo que o tú o la otra persona van a tomar una decisión posiblemente de hacer un cambio o de buscar la manera de encontrarse ustedes dos, cariño, ¿vale? Si tú me dices, Richard, en algún momento nos vamos a conocer en vivo, en algún momento nosotros dos vamos a estar juntos, sí, van a estar juntos, ¿vale? Pero me habla de futuro, mi querida Renata. Siento que esta persona es por destino, cariño. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, Renata. Renata de Capricornio y Escorpio. Renata de Capricornio y Escorpio. La carta del diablo, cariño. Me están diciendo, en vez de dudar, tendrías que emplear toda esa energía, cariño, para que vosotros busquen la manera de estar juntos, ¿vale? Siento que también de repente la familia o tu entorno como que tampoco está muy de acuerdo con esta relación o con esta historia. Si no lo saben y tú lo cuentas, no van a estar de acuerdo, ¿vale? Te soy muy sincero. Vamos a ver, esta persona lo ama, que Dios universo me ayude.
Renata de Capricornio pregunta si Escorpio realmente lo ama. Renata de Capricornio pregunta, ¿Escorpio realmente lo ama? A ver, corazón. La carta del mago es un sí, ¿vale? Cuando te sale lo que es una lectura, la carta del mago es un sí rotundo. Te ama. La carta de la rueda, la carta del emperador, la carta de la emperatriz y la carta de la fuerza. Te ama, cariño. Te ama, ¿vale? Simplemente que la distancia lo tiene muy difícil. Todavía va a costar para que vosotros dos estén juntos, pero esta persona sí te ama. Te ama, cariño. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es esto, ¿vale? Dice, nos conocemos. Pues ya está, cariño. Esta persona sí te ama, ¿vale? Te ama, cariño. Es una persona que llegó lo que es a tu vida por destino. Yo ya fui a su país y él vino a Brasil. Pues te ama, cariño. Te ama. A mí me dice que vosotros tienen futuro, ¿vale? Tienen futuro, cariño. Entonces, esa energía, en vez de estar empleando en dudas, inseguridades, empléalo para que vosotros puedan formalizar o simplemente para estar juntos. Esta persona llegó a tu vida por destino. Destino, cariño. Sí, está hecho para ti. Bendiciones. Vamos a ver. A ver, a ver. Anita M, respuesta rápida. Hola Richa, quisiera saber si ves comunicación pronto, aproximadamente para cuándo. Ay, por Dios, la niña. Entre días de Géminis y yo, Melissa de Leo. Melissa del signo Leo y Díaz de Géminis. Va a haber un encuentro en este año. Melissa del signo Leo, perdón. Melissa del signo Leo y Díaz de Géminis. Melissa del signo Leo y Díaz de Géminis. Anita, ¿va a haber encuentro en este año? Si es así, te saco una fecha. Si no, pues no, cariño. En cuestión de respuesta me dice sí, pero aquí hay una pregunta. Anita, la huerfanita. Anita, la huerfanita, corazón. ¿Quién de vosotros dos tiene pareja? Uno de vosotros dos tiene una historia, ¿vale? ¿Quién de vosotros dos tiene pareja? Él. Vale. Entonces, ¿por qué lo quieres que esté a tu lado? Eso que no entiendo, corazón. Te va lo tóxico, te va lo tóxico. Para que vosotros estén juntos como Dios manda, tiene que terminar su relación. Y si tú me dices, Richard, ¿lo va a terminar en este año? No, no lo va a terminar en este año. Posiblemente sea a partir del otro año o lo que digan las energías a partir del otro año, corazón. Pero tiene pareja y sale la carta del sol, inclusive hasta hijos puede tener. A Richard me da igual, Richard, voy a ser la madrastra, ¿vale? Como Victoria Rufo, voy a ser la madrastra, Richard. Ay, por Dios, no les entiendo. ¿Por qué no se buscan hombres solteros? ¿Por qué no se buscan hombres solteros? De verdad. Ay, sinceramente, son tóxicas, son tóxicas. Fecha aproximada. Vamos a ver, la madrastra. A ver, Victoria Rufo. Vamos a ver. Yo lo he dejado, dice. Entonces, ¿para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver, corazón? Pues ya ves, en un mes ya tiene a otra. ¿Verdad? Cariño, se le ha pasado rápido el luto. Una fecha aproximada. A ver, vamos a ver. Ella lo ha dejado, pero ahora lo quiere recuperar. Y en un mes lo ha reemplazado. En un mes lo ha reemplazado, cariño. Para que veas lo mucho que te quiere. En un mes que te ha reemplazado, pues te quiere mucho, cariño. Pero bueno, así es el amor. Es como Shakira, ciega, sorda y muda. Vale. 4 días, 4 semanas y 4 meses, cariño. 4 días, 4 semanas y 4 meses. Vendrá, corazón, vendrá. Bendiciones, o se comunicará. Anita la huerfanita. Antonieta, vamos a ver. A ver, ay, no, no está Antonieta. Hello. Vale. Antonieta dice, ¿Leo está conmigo por amor o por interés? Antonieta pregunta, ¿Leo está con ella por amor o por interés? Antonieta, vamos a ver. Antonieta, que Dios universo me ayude. Antonieta del signo Géminis pregunta, qué miedo que me da esa pregunta, Antonieta, qué miedo que me da, pero bueno. Antonieta del signo Géminis pregunta, ¿Leo está con ella por amor o por interés? Es una pregunta muy mala, pero bueno. La carta de los enamorados, la carta de la estrella, la carta del loco, la carta de la sacerdotisa y la carta de la fuerza. Está contigo por amor, cariño, ¿vale?
Bueno, menos mal, ¿verdad? Está contigo por amor, porque la carta de los enamorados y la carta de la estrella se siente bien contigo. Es cierto que tenemos lo que es la carta de loco, que todo puede pasar entre vosotros o no hay nada concreto, pero esta persona, cariño, pues tiene esperanza de que las cosas avancen bien. Entonces, está por amor, cariño, ¿vale? Está por amor esta persona. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo, Antonieta. Yo te recomiendo, mi querida Antonieta, que no llames a la mala energía, no llames a la mala vibra, porque eso no es bueno, Antonieta. Eso no es bueno. Las dudas no son buenas. Antonieta, Antonieta, Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis, Antonieta del signo Géminis. Vamos a ver. Dice, para ser justo, tienes que empezar a poner todo en orden, toma lo que es una decisión, busca lo que es un equilibrio. ¿Vale, cariño? Trata de hacer las cosas bien, mi querida Antonieta. Trata de hacer las cosas bien. Pero Antonieta, si tú tienes dudas, es porque a lo mejor de repente tienes inseguridades de que esta relación funcione, Antonieta. Entonces, cariño, yo te recomendaría mejor que no te compliques la vida porque no es bueno. Cuando tú tienes dudas, la relación se estropea, cariño. Entonces, o cambias el chip o simplemente, corazón, pues date un tiempo, ¿vale? A ver, a partir de 100 puntos respondo, ¿vale, chicos? Por una monedita no me vendo. Lo digo para los tiktokeros. Puede ser unas gafas, puede ser una gorra. Si quieren más información como YouTube, puede ser lo que es una mina de oro. Se lo digo tiktokeros, porque soy muy tacaño, sinceramente. Muy bien. Bendiciones, Antonieta, corazón. ¿Qué hago? Trata de no complicarte, Antonieta. Y una de las complicaciones es cáncer. O te quedas con cáncer o te quedas con Leo. Pero si tú te complicas, Antonieta, todo va a ir mal para ti. El que mucho abarca, poco aprieta. O simplemente date un tiempo también. Puede ser que tú lo puedes decir yo que sea. Leo, mira, Leo, estoy un poco estresada, necesito desconectar. Ya está. Al fin y al cabo, él está aquí en Alemania y tú estás lo que es en Estados Unidos, cariño. No es tan obsesivo como cáncer que te está vigilando. No, te dará tu tiempo. Dile, hoy tengo mucho trabajo, tengo un problema familiar, yo que sé algo, corazón. Y por dinero no me vendo, dice cariño. Ya, pero te sigue el millonario, el loco, cariño. Te sigue el millonario. Te sigue el millonario, corazón. Entonces, ¿sabes cuál es su defecto de cáncer? Que es muy obsesivo. Si no fuera muy obsesivo, pues yo qué sé, yo te daría la bendición. Pero como es muy obsesivo, cariño, a la mínima no te va a dejar respirar. Ese es el miedo que yo tengo. No te va a dejar respirar, cariño. Te va a controlar tu móvil, tu celular, te va a controlar tu ordenador, tus amistades, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que ir con cuidado con ese tipo de persona. Si fuera diferente, yo te doy mi bendición, Antonieta, pero siento que no es así. Pero bueno, si tú me dices, Richard, yo me quiero arriesgar, pues te arriesgas. Yo sí me vendo, dice algún sugar. Ay, por Dios, Derlis, cariño, corazón, corazón. Bueno, Derlis, eres una persona muy atractiva, eres jovencito, seguro que consigues un sugar con mucho dinero, ¿vale? Y te veo haciendo TikToks, te veo haciendo TikTok. Muy bien, voy a seguir apuntando. Vamos a ver. Elizabeth, Elizabeth Cova. Richard, quiero saber cómo miran la relación con cáncer. La relación dice, soy cáncer, mi novio Géminis. ¿Cómo me irá mi relación? Dice, mi relación. Soy cáncer y mi novio Géminis. Muy bien, corazón. Vaya combinación, pero bueno, el amor es así. Mireya Sala dice, quiero saber si Miguel de Capricornio se enojó. Ay, por Dios, la reina, la abeja reina. La abeja reina, te lo regalo, Derlis, dice. Ay, por Dios, corazón, se van a pasar contactos. Derlis, no te conviene. Cariño, tú que siempre estás con hambre, te van a coser la boca prácticamente, te van a coser la boca. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Vamos a ver, corazón. Mireya Salas, la coronada de hoy día, pregunta. Miguel de Capricornio se enojó porque puse una foto de otro chico en mi perfil de WhatsApp. A ver, vamos a ver.
Mireya Sala pregunta si Miguel de Capricornio se ha enojado esta carta. Cariño, es un sí. Es un sí. En estos momentos, corazón está pensando lo peor, porque tenemos la carta del carro. La carta del carro también representa lo que es a la carta de la luna. Entonces, en estos momentos, cariño, te está diciendo de todo menos bonita, cariño, ¿vale? Ay, Richard, ¿tú crees que me está amando más? No, corazón, no, te está odiando. Porque la carta de la luna, corazón, son dudas, miedos, inseguridades. Date cuenta. Este personaje quiere hablar contigo, pero sin embargo, sus diablos internos lo están comiendo. Estos pajaritos representan problemas, dudas, inseguridades. Está luchando con sus sentimientos, cariño. Entonces, si tú lo has hecho esto para provocarlo, lo has logrado, guapa. Lo has logrado, ¿vale? Richard, ¿tú crees que me reclame? ¿Tú crees que se comunique? A ver, cariño, tu veneno traspasa fronteras. Ya me he dado cuenta ya. Tu veneno traspasa fronteras. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dicen? Dice, ¿estás transmitiendo en Facebook? Estoy transmitiendo en YouTube. Sígueme como Tarot, las cartas no mienten en YouTube, ¿vale? También respondo lo que es en TikTok, pero con donación. Es esto. Estoy en YouTube como Tarot, las cartas no mienten. Búscame ahí, corazón. A ver qué me dicen. Vamos a ver. ¿Será que Capricornio, luego de que lo han puesto la foto que está con otro, se va a poner en contacto? ¿Lo va a reclamar o es muy orgulloso? A ver, cariño. La carta del carro, la carta del papa, la carta de la rueda, Capricornio, la carta del diablo, la carta de la emperatriz. Lo va a hacer, cariño, se va a comunicar contigo, ¿vale? Pero posiblemente también lo va a hacer como en plan venganza, ¿vale? Porque sale Capricornio al costado de la carta del diablo, corazón. Ha sacado lo peor de este chico, en plan venganza, pero sí, se va a comunicar. Entonces, cariño, prepárate, porque te van a hacer aullar como loba. Vamos a ver. Silvia Fátima dice, Richa, ¿qué me depara en el amor? Carta guía, carta consejo. Silvia Fátima, ¿qué me depara en el amor? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Tauro. Carta guía, carta consejo, Tauro. O respuesta rápida. La carta de la justicia, la carta del mago, la carta de la torre, la carta del juicio, la carta de la sacerdotisa. Me dice, yo siento que cuando tú hagas un cambio o a partir del otro año viene algo verdadero relacionado con el amor. Por el momento, cariño, como tenemos la carta de la justicia y la carta del mago, tienes otras prioridades. Cuando tú resuelvas estas prioridades pendientes, el amor surgirá o simplemente el amor te irá muy bien, ¿vale? Por el momento tiene lo que es la carta de la torre, es un año de cambios, cariño, ¿vale? Richard, me caso. Todavía no veo que te cases, ¿vale? Todavía no. Una carta guía, una carta consejo en la salud. Una carta guía, una carta consejo en la salud. Una carta guía, una carta consejo en la salud. La carta del Papa, cariño, es muy importante el amor propio, es muy importante el autoestima. Recuerda que si a lo mejor de repente tú tienes mucho estrés, te puede afectar lo que es la salud. Entonces también deberías desconectar un poquito, ¿vale? Bendiciones, Silvia. A ver qué me dice. Vamos a ver. Elizabeth Cova dice, hola Richard, quiero saber cómo irá la relación. Soy cáncer y mi novio Géminis. Mensaje del oráculo. Elizabeth Cova del signo cáncer y su novio Géminis. ¿Cómo va a ir la relación? Elizabeth Cova del signo cáncer y su novio Géminis. Elizabeth del signo cáncer y su novio Géminis. ¿Cómo va a ir la relación entre ellos dos? Primero un mensaje del oráculo. Dice, para ser justo, veo que todo va a estar equilibrado, ¿vale? Es muy importante hablar, es muy importante tomar decisiones también o simplemente actuar en lo que vosotros estén viviendo, proyectos, sueños, etcétera, etcétera. Pero siento de que todo va a estar equilibrado, todo va a estar en orden. Vamos a ver qué me dice el tarot. Elizabeth Cova del signo cáncer y su novio Géminis. Elizabeth Cova del signo cáncer y su novio Géminis. ¿Cómo va a estar la relación entre ellos dos? ¿Cuál es la energía? Carta guía. La carta de la rueda, cariño. Avances, crecimientos.
Me dicen que no te distraigas en situaciones innecesarias, ¿vale? Me dicen que tienes que creer lo que es en el amor y continuar con esta relación. ¿Por qué? Porque aquí yo veo unos personajes que se distraen. No va a ser que a lo mejor de repente te traen chisme, radio bemba, etcétera, etcétera, ¿vale? La carta del emperador, la carta de la sacerdotisa, la carta de la justicia, la carta del juicio, la carta de la luna. Vamos a ver, corazón. ¿Sabes qué siento también, cariño? O tu novio posiblemente se está separando, a lo mejor me dice Richard, se está divorciando, o puede ser que tu entorno o el entorno de esta persona como que al principio no estaba de acuerdo, cariño. Pero sin embargo, otra vez me sale la carta de la justicia. Todo se va a poner lo que es en orden. Sale la carta del juicio y la carta de la luna. Siento que algo tienen que resolver. Hagan las cosas bien, ¿vale? Hagan las cosas bien. Si vosotros hacen las cosas bien, la relación puede tener futuro. Pero si hay algo que vosotros tienen que resolver, ya sea con el ex, puede ser tú, puede ser de repente tu novio o con la familia, resuélvanlo, resuélvanlo. Porque si vosotros no hacen las cosas bien, el futuro puede ser negativo para vosotros dos, ¿vale? Entonces, por eso que me dice el oráculo también o la carta guía, no te distraigas en situaciones innecesarias, tienen que resolver, tienen que avanzar. Dice, me perdí el coronazo. Entonces, cariño, hay futuro, pero me dicen que tienen que resolver sus situaciones pendientes, ¿vale? A lo mejor de repente tienen que pedir perdón a alguien, ¿por qué no? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estaba en pareja, esta persona estaba en pareja, nosotros nos conocimos y al final pues dejamos a nuestras parejas. También puede ser el caso. Entonces es muy importante poner un orden, poner un orden. Bendiciones, cariño. Hay futuro, pero pongan orden, ¿vale? A ver. Me dice, Blue Gamer, cariño, hace tiempo. Esmeralda de Leo en el pasado con Muray de Pisces. A ver, Blue Gamer pregunta si Esmeralda del signo Leo se lo comió a Muray del signo Pisces. Vamos a ver, corazón, porque hay palabras que no puedo decir por YouTube, cariño, ¿vale? Blue Gamer pregunta, Esmeralda del signo Leo en el pasado se lo comió a Muray del signo Piscis. Vamos a ver. Blue Gamer, esta carta, sí, cariño, sí, se lo comió y bien comido, porque la carta de la fuerza es pasional. Sí, corazón, se lo comió y bien comido, corazón, ¿vale? Déjame, gracias a todos aquellos que me están siguiendo lo que es en la radio. Voy a continuar lo que es en YouTube. Chicos y chicas, pueden seguirme lo que es en YouTube, ¿vale? Señores y señoras también. Voy a desconectar lo que es la radio porque se me acabó el tiempo, corazón. Pero yo continúo lo que es en YouTube. Bendiciones. Gracias por su apoyo. Voy a desconectar la radio. Listo, ya está. Te felicito, que bien actúas. Listo, corazón. Está desconectado la radio. Continúo con YouTube. A ver, carta guía, carta consejo para Blue Gamer. Carta guía, carta consejo para Blue Gamer. Vamos a ver, se lo comió todito. Carta guía, carta consejo para Blue Gamer. Carta guía, carta consejo para Blue Gamer. Otra vez la carta del sol, cariño. Como dice, ¿cómo es esa frase? Desconfía y acertarás, ¿vale? Desconfía y acertarás. Porque la carta del sol, cariño, es una carta también de claridad. Claridad, ¿vale? Se lo comió todito, cariño. Todito se lo comió. Bendiciones, corazón. ¿Hay más respuestas? Uy, por Dios, ya no hay respuesta. He ido rápido. Muy bien. Vamos a ver. A ver, ya estoy 2 horas. ¿Qué hago? ¿Me voy a dormir? Bendiciones, Blue Gamer, ¿vale? Desconfía y acertarás. Me están diciendo las cartas. Soy un corazoncito, te faltan 99 corazoncitos y te respondo, cariño. Caro Chávez. Y te respondió. Respondió, dice. ¿Qué hora es en Perú? No tengo ni idea, porque estoy en España. No tengo ni idea. ¿Qué hora es en Perú, chicos? ¿Alguien de Perú, a ver? ¿Qué hora es en Perú? Porque dice, ¿qué hora es en Perú? No tengo ni idea, corazón. Me he perdido ya. ¿Qué hora es en Perú? Son 7 horas de diferencia en España. Ah, y en España, en España son las 12:30, 12:34 de la noche, cariño. Entonces en Perú son
Ay, por Dios. Las 7 más 5 son las 12. Entonces debe ser ahí las 5 de la tarde. 5 de la tarde, las 5:30 de la tarde debe ser en Perú, ¿vale? Es esto. Sí, ¿se ves? 5:30 de la tarde, corazón. Vamos a ver, dice, muchas gracias, mi hermoso Richard. Dios te bendiga. Bendiciones, Saki. Bendiciones. Aquí en Texas, claro, tienen la misma hora casi, dependiendo, porque Estados Unidos es muy largo, ¿vale? Entonces, dependiendo también. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Voy a responder gratis unas cuantas preguntas y me voy a dormir porque mañana tengo que hacer lo que es lecturas bonus, ¿vale? Vamos a responder unas cuantas preguntas, cariño. En Argentina, las 7:35. Entonces son 5 horas de diferencia, más o menos, ¿no? Las 7, sí, más o menos 5 horas creo que son. Yo estoy perdido ya. Yo creo que son 5 horas en Argentina. Muy bien. Voy a responder unas cuantas gratis y me voy a dormir, chicos, ¿vale? Porque soy un ser humano, no soy hecho de piedra. A ver, TikTokeros, le voy a regalar uno. El Kevin dice, yo lo que se vea. Me tienen que poner signos, no me digan lo que se vea porque encima que es gratis, no lo voy a hacer lo que es una lectura general. Solamente es una pregunta, ¿vale? Solo es una pregunta. No me pongan dos porque los voy a ignorar totalmente. Y me tienen que poner signos. No me pongan fechas. No, no me pongan fechas porque tampoco les voy a responder. Me ponen fechas. No, con fechas no. Póngame su signo. No cuesta nada. Pongan su signo. Y solamente es una pregunta, ¿vale? Dice Richard, quiero cambiar de trabajo. Encontraré uno pronto. Soy Isabel de Aries. Isabel de Aries, si se cambia de trabajo, ¿encontrará algo pronto? Isabel de Aries, si se cambia de trabajo, ¿encontrará uno pronto? La carta de loco, cariño, me dice que no, no vas a encontrar uno pronto, ¿vale? Te recomiendo que que busques algo que tengas seguro. Una vez que tú lo tienes seguro, pues entonces renuncias. Dice, a ver. Richard, soy del signo Virgo. José de Leo me ha pensado estas semanas. Estela de Virgo pregunta si José de Leo lo ha pensado en esta semana. Vamos a ver. José de Leo lo ha pensado a Virgo. La carta de la rueda es un sí, ¿vale? Dice, a ver, me tienen que poner una pregunta. No me pongan Leo amor. No, porque es como si fuera una lectura general. Hagan una pregunta. Ana Pérez dice, yo Virgo, ¿qué siente por mí Juan de Géminis? Ana Pérez de Virgo pregunta, ¿qué siente Juan de Géminis? Ana Pérez de Virgo pregunta, ¿qué siente Juan de Géminis? Cariño, te quiere comer, ¿vale? La carta de la muerte, te quiere comer. Ay, Richard, no, yo quiero matrimonio. No, te quiere comer. Ya está. Vamos a ver. Lorna González dice, Josué de Virgo regresará conmigo después de la conversación. Cariño, siempre me pregunta lo mismo. Las cartas al final me van a decir, ya no lo respondas, porque tienes que dar tiempo a las energías. De verdad, Yayumi, no aprendes, cariño. ¿Ves? Me sale lo que es la carta de la luna. En cuestión de respuesta me dice que no. Tú cuando hagas una pregunta tienes que esperar al menos 15 días, cariño. Al menos 15 días tienes que esperar, corazón. Pero ella me pregunta todos los días lo mismo. Las cartas dicen, ya le he respondido ya. ¿Por qué no hace caso? Es que de verdad, velas negras te voy a poner, Yayumi. Velas negras te voy a poner, ¿vale? Me tienen que poner signos tiktokteros. A ver. Dice, soy Carolina de Acuario, tengo futuro con Edward Ospina de Géminis. Carolina de Acuario, ¿tiene futuro con Géminis? Carolina de Acuario, ¿tiene futuro con Géminis? Póngame signos, no me pongan números. La carta de loco, cariño, es una persona muy inestable. Todo puede pasar con este personaje. Vamos a ver. Dice, Kiara, carta guía de sus guías.
Kiara del signo Cáncer, carta guía de sus guías. La carta de la templanza, cariño, me están diciendo, tienes que buscar paz, tranquilidad en tu vida, ¿vale? Tienes que poner orden en tu vida también. La carta de la templanza me dice, cariño, existe una energía que te está esperando, pero para eso tienes que poner orden en tu vida. Es muy importante que busques tranquilidad, es muy importante que busques armonía, mi querida Kiara. YouTubers. Susan G dice, soy Escorpio, una carta, ¿volverá Leo a mi vida? Susan G de Escorpio pregunta si Leo va a volver a su vida. Susan G del signo Escorpio pregunta, ¿volverá Leo a su vida? No, por el momento es un no, ¿vale? Si me pregunta siempre lo mismo, al final las cartas van a decir, mira, lo voy a hacer escuchar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no cree, siempre me pregunta lo mismo. No, tienen que dar tiempo, 1 mes, 2 meses. No pregunten lo mismo, no pregunten lo mismo. Dice Manuel, Leo, ¿me buscará mi Aries? Manuel dice, Manuello pregunta, Leo, ¿me buscará mi Aries? Leo pregunta si lo buscará su Aries. Leo pregunta si lo buscará su Aries. TikTok. Sí, pero va a tardar, ¿vale? Va a tardar. Es muy terco o muy terca. Jessica, me van a estafar con lo de mi lacto, pero no me pone signo, cariño. Si no me pone signo, yo no respondo, ¿vale? Porque yo no sé si tu nombre es Jessica o no, cariño. Ponme signo, ¿vale? Dice Tauro, tengo futuro con mi Libra, Sol. TikTok. Tauro pregunta si tiene futuro con su Libra, Sol. Tauro pregunta si tiene futuro con su Libra. La carta de la justicia me dice que sí, pero tienen que tomar decisión o pongan en orden todo, ¿vale? Jessica de Sagitario pregunta si lo van a estafar con su lacto. Jessica de Sagitario pregunta si lo van a estafar con su lacto. Me sale la carta de la estrella, cariño. Aunque en cuestión de respuesta es un sí, la carta de la estrella te protege, ¿vale? Te protege. Simplemente todo tienes que hacerlo de una forma legal. La carta de la estrella es sí, pero la carta de la estrella es tu suerte. Es tu suerte. Tú puedes evitar esto, cariño. Muy bien. O simplemente tómalo como un no. Dice... Derly del signo Aries dice, ¿qué pensó Sagitario cuando lo vio después de 15 días? Derly del signo Aries pregunta, ¿qué pensó Sagitario cuando lo vio después de 15 días? Vamos a ver, corazón. ¿Se ha puesto nervioso o no? La carta de la sacerdotisa, cariño, piensa qué ha pasado con tu vida. Está pensando, está reflexionando, por qué de repente te has ausentado, está actuando de una forma madura. Inclusive de repente piensa que te ha pasado algo, ¿vale? Porque está actuando de una forma madura. Si tú me dices, Richard, ¿me está deseando? No, no es deseo. Simplemente que piensa por qué de repente te has ausentado tanto tiempo. Entonces, está actuando de una forma madura. Muy bien, chicos. Ahora sí me voy, ¿vale? No soy una máquina. Voy a descansar. Bendiciones, se me cuidan. Mañana va a haber lo que es lectura bonus en YouTube, ¿vale? Gracias por su apoyo y estamos en contacto. Gracias, Coco. Gracias también, Antonieta. Gracias, Iris. Gracias, Derlis. Gracias, Mónica. Gracias a todos, ¿vale? Los quiero. Me voy a descansar, chicos. No soy una máquina. Bendiciones, dice. Pues madura. Quiero lo suyo. Bendiciones. Nos vemos, chicos. Hasta la vista. Gracias por su apoyo. Vale, me voy con la corona también. Se me cuidan. Nos vemos, chicos.